tardes, 1 minuto pasaron de las 2 de la tarde y desde el estudio central de Neuramidia en Buenos Aires les doy la bienvenida, buenas tardes a todos y a todas. Y ahora sí a mi derecha lo tengo el señor Facundo Sonati, buenas tardes. ¿Cómo le va, Tarrés? Bienvenida a la Argentina, más que nunca. Ahora hoy. sí me lo podés decir, ahora aplica. Exactamente. Me va muy bien porque no me atajó el calor como esperaba. Me atajó un poquito ayer, pero Claro. hoy mejoró. Y del otro lado, a mi izquierda, la tengo la señorita, señorite, Malena de los Ríos. ¿Cómo le va? Feliz, volviste, querida, tenías que volver. ¿Cómo te dicen, señorita o señora? Y me han dicho, señora, la verdad que no me ofendo porque siento que la gente no sabe qué hacer, ¿viste? Es como que le digo, y ante la duda, bueno, señora, y listo. Vos sabés que a mí me dicen señora y me quiero morir. Digo, ¿cuántos años pensarán Señora que tengo? de... Claro. No, y por suerte no tengo apellido de casada, solamente el de soltera. El de soltera. Pero tengo una madre que durante toda su vida usó el de soltera. Mirá. Es decir, el propio. Incluso para su actividad profesional. Entonces nadie la conoce con el apellido de casada. Mirá. Es claro, una- porque es otra generación y es otra se generación. usaba y mucho el apellido Bueno, de pero yo casado. salí de ahí, por eso me Claro. veo tan ayornada al Salí. mundo moderno. Muy bien. Sí, lo que pasa es que es cacofónico. El apellido de mi madre es Charre. Charre. Y mi apellido paterno, que es el que llevo, es Tarrés. Entonces Tarrés Charre no pega. Claro. Es tremendo. Es tremendo. Charre Sí. de Una Tarrés. cacofonía tremenda. Claro. Un juego de palabras. Sí, en realidad, porque el de ella es vasco-francés, se pronuncia char, pero se dice charre, porque en español nadie va a decirlo en francés. Claro. Y Tarrés es catalán, así que es Tarrés. Con acento, porque me dicen, en inglés, en Estados Unidos me decían Tarrés, ¿Cómo? Tarrés. ¿Y Tarrés, Julieta? Julieta. No decía Juliet. No, ya no lo traducen, porque están acostumbrados a nombres en otros idiomas. Decían Claro. Julieta Tarrés. Ay, viste Tarrés. que no les no No ponen les la pueden- R. Me hacen acordar Bueno, a a mi la sobrino. reta, pobre, lo Reta. presentaron Mis como la sobrinos de 3 la años, deta. ¿te acordás? La Pasó hoy. La deta. La detra. Sí. Les Horacio tengo cosas para Ladeta. contar porque estuve con las mismas personas con las que se reunió Horacio Rodríguez Larreta esta semana. Ah, claro. Estuve en las mismas oficinas y no sé si percataron que en un video de TikTok en su cuenta, él para mostrar lo sustentable que es Washington se tomaba los monopatines que están en la calle, que uno los alquila y los paga con tarjeta, iba de un lado a otro y decía, así se llega rápido a cada reunión. Mirá. Y mostraba, después que iba a cada reunión, las oficinas. Y yo había estado en todos los lugares donde él estuvo. Así que cuando me enteré que había estado en esos lugares, porque yo no sabía cuál iba a ser su agenda, esta mañana estuve chateando con algunas de las fuentes para que me contaran a qué fue, qué dijo, cómo lo recibieron, cómo lo vieron, porque no deja de ser un candidato presidencial. Ah, claro. Así que les voy a contar algunas cosas que se puedan contar, ¿no? Ujú. Ya empezamos a tener mensajes. Muchas gracias Mirá. por... Silvia dice, ¿no? Sí, sí. Sí, Silvia. Hola, Julieta, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Y hola, chicos, dice Leo. Así que tenemos las dos pantallas ahora. Ahora tenemos Twitch y tengo YouTube, así no tengo que mirar la computadora. ¿Qué tienen ustedes? Porque yo traje un montón de temas. Muchísima información. sí. Bien, como siempre. Estuve No como espero- siempre recorriendo las rutas argentinas. Te y- fuiste a la costa. ¿Y Sí. qué encontraste? Bueno, para empezar, armé un hilo, porque no descanso ni en vacaciones, un hilo sobre el quién es quién de los micros de larga distancia, de la industria o el mercado de los micros de larga distancia. Obviamente se viene el verano, se vienen las vacaciones, millones de argentinos van a tomarse seguramente un colectivo para llegar al destino de descanso, y para eso hice un quién es quién en un breve hilo. Hablé con, en realidad, un par de fuentes. Ahí está, mirá Gente- el ahí modo está. vacaciones de ranking micros de larga Sí, distancia. ¿quién te lleva? Es interesante para analizar este mercado porque si bien hubo una revolución de los aviones en su momento, sabemos que los trenes en la Argentina no son precisamente los más, digamos, acordes para el transporte de pasajeros. Los que ganan la competencia siguen siendo los micros de larga distancia. Tengo cosas para pero tienen contarte de ahí, ¿eh? sus particularidades y sus Además, mitos también. además por la oferta también que tienen Sí. los trenes, porque Exacto. son muy acotados. Algunas provincias Claro, tan solo llega es el cierto, tren. es cierto. Exactamente. Pero a la costa hay trenes, ¿sabés lo que me contaron? Sí, dime. Que cuando vos querés viajar a la costa o venir de la costa a Buenos Aires, a veces no conseguís pasaje, pero la persona que sube al tren se encuentra con un vagón vacío. Sí. Exacto. ¿Saben por qué? Sí. ¿Sabés, no? Ujú. Bueno, lo dejamos con suspenso. es así. polémico, es Es polémico. polémico, pero está chequeado. Así Y que sí. cuando cuentes el ranking dentro de un Y ratito vamos a te- tocar ese tema, ¿eh? lo vas a tocar. Está Ujú. bien, excelente. Porque Entonces hablé no te con adelanto. algunos dueños de empresas de larga distancia, de micros muy importantes,
y tocamos ese tema también. Excelente, Malenita. Además vamos a hablar de alquileres porque les traje cómo estamos nosotros situados con respecto a Latinoamérica. ¿Cuánto valen los alquileres en dólares y además cuánto uno tiene que gastar del salario mínimo o por lo menos cuántos salarios mínimos uno tiene que gastar en cada país para poder afrontar el alquiler promedio, que estamos hablando de entre 2 y 3 ambientes, y les voy a dar datos también sobre qué porcentaje de personas alquila en Latinoamérica y en la Argentina, que les va a sorprender, porque uno tiene a veces un concepto de muchas personas que alquilan, hay que ver cómo están esos porcentajes por cada región. Interesante, me gustan esos datos. Yo Muy tengo interesante. 2 datos interesantes. Uno tiene que ver con la inflación y esto nos afecta directamente. El jueves se conoce la inflación de Argentina, la de noviembre. Ese día vamos a saber si el dato de inflación o la tasa mensual empieza con 6, como dicen los pronosticadores privados, o si empieza con 5, que es lo que quiere el Estado. El Estado dice que puede estar entre 5,8 y 5,9, los privados dicen que va a estar entre 6 y 6,5. Veremos quién tiene razón. La idea de que empiece con otro número significa que sería un descenso notable respecto al mes anterior, porque Sí. si empieza con 6 es como que el descenso son céntimas Claro. porcentuales. Cambia la tendencia. Un poco Cambiaría también un poco- la imagen de, ya empezamos a bajar. Claro, ese sería un dato. Es difícil. Como pasó en Estados Unidos. Sí. Bueno, en Estados Unidos se conoce mañana el dato de inflación, que es lo que está esperando la Reserva Federal, y dicen que, lo tengo anotado, va a estar entre 7,2 en lugar de 7,7 al año, como se dijo en el último informe. Veremos también si la Fed tiene razón y en ese caso estarían como de acuerdo con que lo que están haciendo para bajar la inflación está en línea. No En tienen línea. 20 tipos de cambio, ¿no? No, bueno, ellos no controlan. Otra más. Ellos no controlan. Y Ellos hay solamente. que ver diciembre si es tan estacional como en la Argentina. Porque No, ellos también no se viene tienen un mes ese problema. difícil. Ellos no tienen ese Claro. problema porque la demanda de dinero es constante allá. Acá la demanda de dinero crece en los momentos, como dice Facundo, momentos pico, por ejemplo, en diciembre probablemente la inflación no crezca como debería porque la gente demanda pesos y no demanda dólares. O sea, no va a comprar dólares porque con los pesos tiene que pagar las cenas y las comidas de las fiestas. Tiene Los que pagar regalos. los regalos. Tiene que pagar los, por ejemplo, viajes que haya hecho en esta temporada. Vos te fuiste en noviembre. Ujú. Entonces vas a tener que pagar la tarjeta de crédito. Claro. Hay que pagar los aumentos de todos los servicios comunes, de todos los servicios que son fijos, de los gastos comunes. Bueno, todo eso requiere que uses pesos, no usas dólares. Los dólares los usas o para ahorrar o para viajar. Bueno, esa es un poco la estacionalidad de diciembre que se extiende quizás hasta enero porque hay vacaciones de verano. Pero traje un dato y ahora le voy a pedir a Joaquín que me muestre esta foto. Estuve en un museo en Washington que habla sobre la historia moderna de los Estados Unidos y hay un pasillo entero que cuenta la dinámica y la historia de la comida norteamericana. ¿Y qué es lo que encontré en una de las vitrinas? ¿Cuál es la idea del origen, o cuál es el origen, no el origen, pero sino la evolución de esa comida rápida del fast food como lo conocemos en 1950? Porque no sé si saben que el fast food original nace en 1920. ¿En dónde? En Estados Unidos. También en los Estados Claro, Unidos. pero no estaba masificado. En 1950 se masifica con las Mirá. compañías que nosotros conocemos. Claro. De hecho, después escuché un podcast que me contó un poco la historia de cada una de las cadenas. Pero en esa foto que les voy a mostrar ahora, que Joaquín lo va a poner al aire, miren, ahí están los precios Son de los... centavos. Claro, los precios de los platos, de las comidas rápidas más, Mirá, si quieren, populares en los Estados Unidos en 1950 o en esa década. qué Excel es. El punto es tremendo, punto 24. Claro. Pues son punto centavos. 29. Onion rings, Eso mirá qué habla de la barato devaluación del dólar los también. 25 centavos de dólar. Entonces, fíjense este dato. Yo salí de ahí y me fijé en la comida rápida de la calle, eso era en Washington. ¿Cuánto costaba? Por ejemplo, arriba dice Bonus Burger, que sería la que estaba de moda en ese momento, costaba 40 Con centavos. queso. Pero con queso, 44. Baratísimo. Claro, ¿cuánto costaba una hamburguesa con queso en McDonald's, que era el McDonald's más cercano al museo, ahí en el downtown en Washington? Sí. $4. ¿no? Apa. Entonces el aumento fue en 72 años de 810%. Y le decía a Facundo, ¿a qué no saben de cuánto fue la inflación en ese periodo? Más de 2.500% acumulado. Estamos Acumulado. hablando de 72 años. Argentina puede juntar 2.000% de inflación en menos de una década. Pero en Estados Unidos la inflación fue de menos de 2.500%. Quiere decir que la hamburguesa con queso no solamente no acumuló el aumento de los precios generales, sino que además, al masificarse,
los precios se hicieron más accesibles. Entonces Claro, hoy, mucho más competitivo. hoy $4 los puede pagar prácticamente cualquiera en Estados Unidos y come una hamburguesa con queso. En ese momento era un poco menos accesible. Y así Claro. con cada uno de esos platos que ustedes ven ahí. Tacos, shrimp son camarones. Sí, qué barato. Chicken, también. porque dice tacos de shrimp valían en ese momento 80 centavos. De pollo, casi 90. Era lo más caro el pollo. Mira, onion Sí, rings, que acá no raro, comemos. Tal cual, porque ahora es una de las proteínas más baratas. Más baratas. Claro, Me bueno, llama la después se De atención. hizo hecho, más pagabas sofisticado. menos el camarón que el pollo. Bueno, Claro. pero ¿por O qué? pagabas menos la cheeseburger que Claro. los onion rings. O sea, que las cebollas eran más baratas Pero que ¿por la qué? propia hamburguesa. Eso lo sabés vos mejor que yo. Porque empezaron a haber granjas de criadero de pollo. Lógico, se masificó En ese la momento producción. eran pollos que tenías en el campo. Sí, Y exactamente. el shrimps lo sacabas con redes del mar, en ese caso el Atlántico. Ujú. Y después tenías, mira, los helados, un ice cream costaba 15 centavos de dólar. Increíble. 15 centavos de dólar, hoy Bueno, un helado yo no cuesta menos de 5 dólares. En la misma cadena, en la costa, pagué 2 conitos mixtos Sí. con una promo, 220 pesos. 200. O sea, 110 pesos cada. Muy barato ¿No también. estaba 25 Sí, hay que pasarlo a centavos o dólares. 25? Te cuesta Es un muy dólar. barato. Un dólar contra menos de un en dólar. realidad. Porque Menos lo hago de un al dólar. Blue. Porque 3.2. cada uno 110 pesos es nada. Al Blue Bueno, es al serían Blue, un dólar. 33 centavos de. No, 33 No, sí, centavos de 33 dólar. centavos de dólar, tenés razón. Muy barato. Claro, Me pareció contra- de hecho, me pareció muy barato, por eso lo compré a las Contra 11:30 de lo- la mañana. Digo, mira qué barato. Es barato, me lo como. Obvio, yo por las dudas. Bien, este Bien. tipo de cosas encontré en este museo que la verdad que el que vaya a Washington se lo recomiendo y es gratis. ¿Cuál era la temática del museo? La Toda histo- comida. No. La temática era la historia moderna de los Estados Unidos. Es la historia del transporte, la historia Todo. de la comida, la historia de la televisión, del Mirá. espectáculo, de los gobiernos. Estaban todos los presidentes y las primeras damas. La historia de la indumentaria. La historia del deporte, Es dije. interesante la historia de la comida en los Estados Unidos porque en realidad ellos se caracterizan más que nada por esto, justamente por la comida rápida. Claro. Pero No es- pará, estaban todas las comidas. Por ejemplo, la inmigración, cómo afectó la comida típica del sur y el norte de los Estados Unidos en ese momento que Increíble, estaban en una secesión. Ujú. También era interesante ver cómo iban cambiando los soportes de plástico y de tergopol. Claro. Porque ellos al usar artículos que son descartables, ahora se está volviendo a la vajilla para no contaminar tanto, pero si vos le pedís en cualquier cafetería que no es de cadena, le pedís que te llenen el vaso o que te den una taza de loza, te la dan para no darte un vaso plástico Está muy o bien. un vaso de ¿Te cartón. acordás el nombre del museo? Ya te lo digo. ¿Sabes por qué estoy diciendo? Porque hay una plataforma de Google que se llama Google Arts and Culture, Ujú. que es arte y cultura, en el cual vos tenés el ingreso a distintos museos del mundo. Vos Exacto. podés poner y te hace- Totalmente en 3 dimensiones. en digo. 3 dimensiones Sí. y gratuito. Ya te Recorres digo. gratuitamente los Bueno, museos. una cosa interesante en Washington es que la gran mayoría de los museos, prácticamente el 90%, son gratuitos. Y vos podés entrar y ver obras de arte, conocer historia, el suceso ahora es la historia afroamericana, que tiene que ver con la cultura americana combinada con la inmigración de los afrodescendientes de África. claro. Bueno, eso lo fundó y lo inauguró en su salida Barack Obama, y eso es lo más nuevo que tiene Washington en materia cultural. Pero es muy interesante porque vos vas caminando por The Mall, que es esa avenida que tiene casi 4 pasillos, tiene todo un bulevar enorme de vegetación, y en los costados tenés no solamente los museos, sino las instalaciones y los entes históricos e institucionales, y en cada punta, en cada cabecera tenés, de un lado está el Union Station y el obelisco gigante, que es Ujú. casi 3 veces en tamaño el nuestro, Mm. pero de estética es igual. Y del otro lado después pasás por el Capitolio, después pasás por la Casa Blanca, que la ves de un costado, seguís caminando y vas pasando otros edificios La históricos. famosa escena, perdón, la de Tom Hanks. Ujú. ¿Cuál es la de Tom Hanks? La de... la de que corre. Sí, chicos. sí, sí. Sí. ¿Cómo Que se está llama? Nixon. Forrest Gump. Forrest Forrest Gump. Bueno, lo que pasa es que no sé si hace todo en Washington. Él va pasando por distintos momentos de la historia. Pero llegás hasta el Lincoln Memorial, que es ese monumento circular que adentro está Lincoln Ujú. Muy y bueno. que tiene escalinatas hasta llegar arriba. Eso se ve mucho en Watergate. Claro, También. claro. En Watergate se ve toda esa escena. Hay muchas, después Sí, hay varias y series películas que lo utilizan Bueno, muchísimas. en todo ese paseo que te puedes llevar caminando, debe tener 3 kilómetros, un poco más. Ah, larguísimo. Es muy largo. Tenés los museos a los costados y vas entrando y saliendo porque son gratuitos y vas visitando.
Me dieron ganas de ir a Se Washington. llama Atractivo, Museo sí. Nacional de Historia Estadounidense. Museo Nacional de... Sí. Interesante. Y sí, Muy se los recomiendo. Bueno, tenemos mensajes. Fabio dice, hola chicos, excelente programa, lo miro siempre desde Suiza, saludos, gracias por mirarnos desde Suiza. ¿Qué hora es en Suiza ahora? Deben ser serán? 5 horitas más, Sí, ¿no? 4 seguro. horas más, 4 o Cuatro o 5. cinco horas. Entre 4 y 5 seguro. Leo dice, los pasajes en tren se sacan con 30 días de anticipación, es buen dato. Sí, eso es verdad porque además se agotan enseguida. Vimos las colas en Constitución. La cantidad de gente. El Macucu sabe, dice, empecemos a orar, claro, por el partido de mañana, porque se viene la avenida de Dios. Sí. Mañana yo lo sufrí en el aeropuerto de Washington, camino a Houston. Es más, a los 25 minutos de partido, cuando Argentina ya había hecho el primer gol, me subo al avión y me dicen, tiene que apagar el celular. Y lo tuve que apagar y tomé un vuelo de 4 horas hasta Houston. Imagínense que- la ansiedad con la que volé 4 horas. Y cuando aterricé, prendo el teléfono y empezaron a entrar notificaciones masivamente. Y decía, por Dios, ¿qué pasó? Y le había pedido a ustedes Sí, no lo hicimos. y nadie me mandó nada. Yo me acordé después. Sí, Le dije a Harris y a Malena, chicos, cuando termine el favor. partido, pónganme el resultado final. Así lo veo de un saque. No, Claro. no. Notificaciones hasta que en un momento yo tengo bajado una aplicación porque como estuve casi 3 partidos afuera, Claro. necesitaba tener un panorama de lo que iba pasando. Y ahí entro y dice, 2-2 decía, y abajo decía Argentina gana por penales. Y ahí respiré, dije. Uf. Entonces le escribo a Harry, le digo, decime que Igual- ganamos. Sí, me dice, por penales fue un sufrimiento. Le digo, ay, menos mal. Creo que que la pasamos muy mal. Claro, lo que tuvimos que verlo fue eterno, además. No. Pero además había una cuestión de seguridad, porque el equipo te daba, en algún punto la formación táctica cambió un poco y no estábamos con el dominio total, pero había tranquilidad. Los últimos 15 minutos Fueron Juli, fatales. Acá... Ustedes estaban acá en Neura. No, pero pará, además Alejandro con su relato que decía... Ay, se vuelve loco. convocó a todos, yo así me muero. Alejandro se Convocó vuelve a loco. Gilda, a Sí, sí, Belgrano, a San ¿Por Martín. qué? Estaba rezando. ¿Qué le pasa? Reza en sus términos. Pero es que había que hacerlo porque no había, vos decís, no se entendía cómo El espíritu de Argentina Maradona, me dijeron. Sí, el espíritu de Maradona. Sí. Vení Diego, vení San Martín, vení Belgrano. Yo casi me Todos muero. los nacionalistas. No. Y no Fue hubo terrible. manera. Yo 2-2. yo vi las celebraciones, luego, viste, con delay. Pero el nivel de ansiedad que manejaban Bueno. en este lugar. No, fue acá Terrible. y atrás decíamos, nos iba a agarrar un ataque. Y Sí. Harry se tuvo que ir. Sí, se Ay, tuvo que ir, ¿no? no. Sí. Yo Paro cardíaco. conozco mucha gente que estuvo al borde del infarto. Sí. Es que sí, real. Fue una situación Menos mal que estaba estresante. volando, chicos, porque me muero. Por eso. No, fue para el infarto. Me muero. Yo y vi el penal errado por Enzo Fernández, todos nos mirábamos como diciendo otra vez la injusticia. Y cuando Lautaro No. mete el último penal, que fue como listo, ya está. Fue una cuestión de decir, No, por pero Dios, ya no de- aguantaba más la presión acá en el pecho. De antemano Qué ya era horror. terrible porque estaba 2-0. ¿Vos dónde estabas Yo mirándolo? estaba en un parador en la playa y estábamos Muy en crisis. explotado de gente. Entonces no llegábamos a ver bien adentro de la pantalla. Entonces estábamos con los celulares con 15 segundos adelantados Adelantado. a lo que pasaba dentro del parador. Ay, Dios. Claro, y entonces el primer gol Lo cantaron lo ustedes dos. cantamos nosotros, gritamos, éramos 2-3 mesas con unas 14, 15 personas, y todos se dieron vuelta como diciendo, ¿qué gritan? ¿Y esto qué ven? ¿El futuro? Claro, entonces casi nos matan, entonces el segundo gol nos mordimos para no cantarlo, lo vimos en silencio en los celulares y esperábamos que pase en la pantalla y que todo el parador Increíble grite. eso. Y después los penales, yo, por ejemplo, tuve que verlo caminando. Iba de punta a punta del parador. Ay, sí. Cuando atajaba, Dibu no miraba por cábala. Y solamente miraba cuando pateaba a Argentina. Pero la pasé Qué tremendo. pésimo. O Qué sea, tremendo. muy mal, muy mal. ¿Por qué nos ponemos tan mal? el Después. dolor. Aparte, si ellos juegan... Sí. Obviamente, se cansan. Nosotros que no jugamos, a mí me dolía todo Sí, después claro, de claro, 3 claro. horas de estrés. Porque hace fuerza con Claro, el cuerpo hace como fuerza, si fueras. es como... Yo tenía miedo Sí. de partir una muela porque Sí, estaba sí, haciendo sí, una sí. fuerza en la mandíbula que en el último, cuando ellos meten gol, el segundo gol, los de Holanda, los de Países Bajos, yo no lo podía creer No, porque no, hacía fuerza no. y No, dije, porque no fue va a pasar. justo. Fue justo. Ahí me fui Pero a pasear al este es Salch, el me dato, fui a la fue playa. uno de los, Dios, me el quedé- único, fue el gol más tardío en mundiales. ¿Sí? Claro. Porque ¿Cuánto fue- faltaba para que terminara la extensión? No, No, habían ya- agregado 10 minutos Exacto, ese es el... y a los 90 había sido en el minuto 100. Ay, no. Entonces fue el gol más tardío de desgracia todos los eso. partidos del mundial. Claro. Imagínate. No, una tortura. O sea, a nosotros nos pasa. Después, yo subí el sábado un video dibujado por Gente Rota,
que era una compilación de audios de gente que decía, ¿por qué tenemos que sufrir así? No, ¿Por qué sufrimos obvio. la economía, la política, el fútbol? Casi me da un infarto, tuve Bueno. que tomar un clonazepam, decía una. No, te juro, lo subí porque dije, esto nos representa. No, lógico. Sí. El señor que estaba sentado en la mesa también afuera, pero él trataba de ver la pantalla, entonces no estaba pendiente de nuestros celulares, porque éramos 2 o 3 con los celulares, con el tiempo adelantado. Y en un momento llega al área y dice, si lo vas a meter, metelo ahora porque me da un infarto, grita. Y todo el mundo se cagó, pero mal Claro, de risa. todo risa. Pero todo el parador se mató de risa porque lo dijo tan fuerte. El tipo estaba muy nervioso y se paraba en la silla para poder ver. No, y después No, ya no. está viralizado uno en TikTok de 2 hermanas que estaban mirando concentradas. Una lloraba y la otra, lo va a meter, vas a ver, este lo va a atajar. Y así estaban siguiendo los penales, y creo que iban por el número 3. Y en un momento dice, cállate, y se corta la luz. ¡No! Pero es increíble ¿Cómo que cómo se se cortó la apaga luz? todo. Se apaga todo y como el celular estaba grabando, quedó grabado toda la parte que está oscura. No, Qué no, horror. fue tremendo. Hay varios que uno se viralizó que fue cuando va a festejar, se pega contra el vidrio, sale Uy, al balcón pobre. No. y se le rompe todo el vidrio. Mal, Y pobre. le dice, quédate ahí la persona que lo estaba acompañando. Tremendo, chicos, qué mal la estamos pasando. Y eso que mañana No, pero posta, tenemos un ¿por qué tiene capítulo que ser nuevo. tan sufrido? Y bueno, porque somos así, Facundo. Luis Freites dice, qué linda es Malena. Sí, es verdad. Gracias, Luis, no Malena veo es muy nada. linda y eso que uno está maquillada. Imagínensela vestida de fiesta. Uy, una acá bomba. Hablan de un infarto No y veo nada. la quedó. Pará, con ¿En Facundo, serio? vamos a contar una anécdota. ¿Cuál de todas? El día que la conocimos a Malena, ¿La Malena de los Ríos en CNN? ¿te acordás? Estábamos No los sé, dos exactamente concentradísimos. el mismo día, Estábamos pero- los dos concentradísimos a punto de entrar al aire y teníamos otra locutora que estaba enfermo de Sí. viaje. Y apareció Malena y dijo, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Malena, soy la locutora de reemplazo. Y entró así, pasó. Y dijo, voy al baño y vengo. Y los dos nos miramos. ¿Qué? Así como la bomba. ¿Quién llegó? Y Facundo dijo algo que no lo puedo reproducir, No, obvio. pero dijo, los dos nos quedamos como, ¿esta bomba? Sí. Así Así la bomba fue. tucumana, ¿no? Despampanante. No, vamos a despampanante. Qué divinos, qué mentiras. No, No, pero ¿cómo que fue cierto y te mentiras? lo contamos. Es cierto. En la radio no están saliendo. Ah, ¿no estamos saliendo en la radio? ¿Qué pasó? Está desconectado. Ah, está desconectado. Bueno, mírennos por acá, perdón. Después tengo muchos mensajes en Twitch. Fede Rock dice, del Clio de Kicillof al monopatín de Larreta. Ahora se viene mi ley en triciclo. Puede No ser. no me sorprende nada A mí de la tampoco. gente de la clase política. Después, Cumbacha dice gratis, entre comillas, sí, por los museos. Sí, esto no pasa en Nueva York, porque es una ciudad muy turística, pero en Es Washington, verdad. donde se... Escuchen lo que pasa en Washington, como se está tratando de proliferar el uso y las costumbres por la educación cultural, no solamente abren para todo el mundo, sino que, les conté cuando estaba allá, se está implementando el transporte público gratis Eso para es los tremendo. Sí, lo washingtonianos. hemos comentado. Bueno, y no solo eso, sino Hay que que se está... contar el contexto igual. Claro, ellos tienen una administración de los recursos, de la recaudación impositiva tan eficiente que buscan cuántos más servicios le pueden dar a la población que aporta. Exacto. Entonces hay un incentivo a no evadir tan grande que nadie evade impuestos. Nadie usa billetes físicos. Si vos sacás un billete te miran con mala cara. Ya está en ese nivel. En Estados Washington, Unidos. en Washington. En Estados Unidos, en general, tenés estados quizás no tan evasores, pero sí que usan más efectivo. Nueva York se usa mucho efectivo, pero porque hay mucha gente extranjera, hay mucho turista y también hay mucha gente que viene de otros estados o de otros países por trabajo. ¿El pago es con QR entonces? Pago con QR está, pero absolutamente, pero ya usan mucho la tarjeta de crédito, muchísimo. Ah. Muchísimo, está muy arraigada, todo el mundo tiene tarjeta de crédito atada a algún servicio, se paga Y directamente si no, el con el metro. Apple Watch. Claro, o con el Apple Watch, que es la tarjeta de crédito que Está usa, asociada. que es la Apple Card. Ujú. Es una tarjeta de crédito financiada por Apple. Bueno, se usa mucho el celular, pero atado a una tarjeta de crédito o directamente a una cuenta bancaria. Claro. Pero es significativamente como en Nueva York. Bueno, En Acá, Washington. sin ir más lejos, yo, chicos, salí de Buenos Aires el jueves Todo y cash. volví y jamás usé efectivo. No, Ah, no. ¿no? No tengo un peso Yo en la lo billetera uso más nunca. efectivo. Yo tampoco, pero a veces me pasa que me cobran cash.
No, a mí el otro día me dijeron mis amigos, tenés que tener efectivo. Le digo, yo no uso más efectivo. Hasta te aceptan propina. Con Mercado Pago ya Sí, te aceptan es en cierto. muchos lugares la propina. No, y si te vienen a pedir en la calle también. También. A mí el otro día Sí. me ofrecieron medias y le digo, mira, no tengo efectivo. Me dice, pero tengo pago QR. Exacto. Y yo dije, Excelente. Muy bien. muy bien. Obvio. Acá tenemos más mensajes sobre el partido. El ministro de la Salud Stream dice, casi cruzo al otro lado en los últimos 10 minutos. No había mate que alcanzaba para calmar. No, No, fue tremendo. no, obvio. Gonzalo Indy dice, ni me hablen del Mundial, tengo instintos asesinos, el mocoso de 5 años y el otro de 6 que viene en el departamento de arriba. Sus padres No no tuvieron- tuvieron mejor idea que comprarles bubucelas. No para hacerlas sonar todo el santo día desde hace una semana. Mi paciencia es nivel monje zen a esta altura, sí. Sí. Te la Y regalo, vecino mudate. Gaby dice, de los virales ya hay que desconfiar. Algunos son rearmados. Pues- Sí, puede ser. puede No, ser. pero ese del corte de luz fue tan real que dudo que esté armado. Claro. Porque se apaga todo al mismo tiempo y se desconecta la tele. Entonces es raro que Sí, alguien arme sí, eso. Claro, tenés que bajar el interruptor nada más, pero ¿quién va a estar? Pero No, no. estaban solas y de golpe se quedó en negro y la reacción fue tan espontánea que vos Sí. creés que fue real. Lo demás no lo sé. Bueno, si quieren arranquemos con alguno de los temas porque nos fuimos por las ramas. Así que, como yo les conté, vamos a ir primero con Malena que nos cuenta algo de los alquileres porque después Me Facundo interesa. se va a explayar con su ranking, ya lo conozco. Dale. Bueno, entonces hay que saber cómo estamos nosotros en términos de alquiler, porque vos decís, bueno, en la Argentina están muy caros los alquileres y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque en el ranking, vamos a ver, son 18 ciudades. De las 13 ciudades, de esas 18, vos necesitas al menos un salario mínimo para poder bancar el alquiler. Pero me llamó la atención porque dije, ¿en qué lugar se encuentra Ciudad de Buenos Aires con respecto a las capitales de otros países? Y estamos en cuarto lugar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En precio En o precio. Ah. Un alquiler en dólares en Ciudad de Buenos Aires, o sea, acá en la ¿Cuarto lugar? Argentina. Yo hubiera dicho que estamos más caros. Estamos en cuarto lugar. ¿Sabés cuál es la ciudad más cara de Latinoamérica para poder alquilar? Río de Janeiro. No, San Pablo, no, Chile, Ay, me mataste. Santiago. no. ¿Cuál es? Ciudad de México. ¿En Mirá serio? vos. En México estamos hablando de alquileres, cuando hablamos del alquiler, es un alquiler promedio en dólares, pero de 2 a 3 ambientes en ciudades de clase media. Y Pará. nosotros cuartos, pero porque debe tomar el tipo de cambio oficial. Sí, Claro. toma el tipo de cambio oficial. Ya me Claro. parecía que alguna Bueno, trampa había. Pero te llama la atención que México está en dólares, $861 promedio, un alquiler de 2 a Wow. 3 ambientes. Chicos, pero Es no es muchísimo. mucho. ¿Cuánto estamos nosotros? Y nosotros estamos al tipo de cambio oficial, obviamente, 512 dólares. Bueno, es el doble. Igualmente, Nosotros estamos más arriba que México. estamos más arriba que México. Está Claro. bien. ¿Quién hace el informe? Esto lo hace no me sale nunca el nombre, Properati. Ah, Propiedades. Properati, sí, 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 sí. conocidísimo. ¿Estamos seguros que A toma ver, el tipo de cambio oficial? $500 al oficial, estamos hablando de 75, 80 mil pesos un alquiler, Claro, es real. Es es lo que real. más o menos valía un alquiler, quizás incluso 2, 3 meses atrás. Hay que ver ahora los nuevos. Hace un No, mes. entonces está tomando el alquileres. tipo de cambio real. Por eso, el tipo de cambio del BNA, digamos. Claro. No está tomando. Porque si vos tomás el tipo de cambio paralelo, ese alquiler se diluye y se va a $250. Claro. Y quedamos en el Es fondo de correcto, la tabla. Para mí es correcto el dato, porque si cuando lo Sí. haces la conversión, está dentro de lo que estaban los estándares cuando Bien. Claro. estaban los informes de Sol. O sea, Ciudad de México es la más cara. Es la más cara. En promedio. $800. Qué locura, Claro, ¿no? serán unos 250 mil pesos acá por mes. Tengo un dato. Estuve hablando con mucha gente norteamericana que está pensando en mudarse a la Ciudad de México porque cobran en dólares para algún tipo de tareas Claro. relacionadas con el software o con... Bueno, y les cuesta vivir un tercio de lo que pagan en Sí. cualquier ciudad de los Es- Estados es- Unidos. es cierto. Entonces, hay mucho migrante, mucho norteamericano o mucha persona que vive con dólares que se muda a México, que es el país más próximo que tienen, porque irse a Latinoamérica implica irse más lejos, y de esa manera pueden gastar mucho menos y ahorrar la diferencia. ¿Por qué? Porque un alquiler en, por ejemplo, en Washington, en Nueva York o incluso en Houston supera ampliamente los $2.000, de 2.000 a 3.000, un lugar chiquito. Sí, sí, un Y buen ambiente, un estudio le dicen un ellos. estudio, el otro día me mostraron un estudio sin baño, con baño compartido en el edificio, No. $2.500 en Manhattan. Se están Carísimo. viralizando videos 2.500. de latinoamericanos que te muestran cómo están su vivienda, digamos, de 25, como mucho No, metros no, cuadrados. 25 es un montón. Te voy a Sí. mostrar un video en TikTok que me manda un amigo que vive allá, que debe tener el tamaño de una habitación, o sea, que la partiste en dos. De Dios un santo. 2x2
partido al medio. Ay, ay, ay. Y no tiene placares, nada. Y el baño está en el pasillo y lo usa todo el edificio. Qué loco. No. Doy fe de esa De información ese- porque es así, ese es el nivel. Bueno, es un Bueno, nosotros fenómeno. estamos en el otro extremo No, en general. nosotros Todos vivimos tenemos- solos y cómodos Sí, en general. sí. Los que tenemos poder adquisitivo que podemos pagar. Ese Claro, fenómeno, pero- nos vamos muy lejos, pero pasa también en Luxemburgo. En Ah, mirá. Luxemburgo la gente, hemos sacado muchas veces personas que están viviendo alrededor de Luxemburgo porque viven cerca de Alemania, de Francia, Sí. y trabajan ahí. Entonces, trasladarse, digamos, terminan pagando alquileres de menos precio porque el nivel de vida, el costo de vida en Luxemburgo es muy alto. Claro. Son fenómenos que pasan cuando vivís en ciudades donde son muy caras, te vas a lugares aledaños, que a ver, sin ir más lejos pasa también acá en Ciudad de Buenos Aires. La gente paga alquileres en provincia mucho más baratos, pero vienen a trabajar Seguro. a la ciudad. Sí, Claro. sí, totalmente. Bueno, y después, según la información del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, 1 de cada 5 personas en Latinoamérica pagan alquiler. Sí. Uno- El 20%, Sí. 1 de cada 5 personas, alquilan. Ok. Claro. ¿Y el resto es propietario? o Y qué? el resto es propietario. Interesante. el Y dato. después, otro dato que también es importante, en Argentina sube ese porcentaje, Sí. 34%. 1 de cada 3 personas en Argentina alquila. Viven en una vivienda alquilada, exacto. Sobre todo pasa en las grandes urbes, creo. En el interior es más sencillo a veces hacerse de una propiedad. Piensen que los valores bajan considerablemente. Un terreno es muy accesible en general en Claro. pequeños pueblos y ciudades del resto del país. Mucha gente construyó. Y a lo mucha largo de gente su vida. construye algo quizás pequeño, pero tiene su propio techo. Sí. Sigue siendo un aspiracional de la clase media argentina Sí. el techo propio. Entonces se da y mucho. De hecho, todos los gobiernos tratan de implementar algún plan o de llevar adelante algún programa a través del cual la gente pueda acceder a su techo Bueno, y o a además, su vivienda propia. Lo cierto es que el déficit sigue siendo altísimo abismal. en Argentina. Pero otro dato es que la recuperación, cuando vos invertís en una vivienda, por ejemplo en Mendoza, tardás mucho menos en recuperar la inversión que, Bueno, por ejemplo, acá en En Capital. San Vicente, pequeño Interesante. poblado donde he nacido, hoy ciudad, el recupero de la inversión es, te diría, hasta bastante tentador. Porque puedes comprar una casa por menos de $25.000 Ujú. y se pagan alquileres cercanos a los 50.000 pesos por mes. Si haces la cuenta, incluso al dólar paralelo, estás recaudando, entre comillas, $2.000, $2.100 por año. En 12, 13 años recuperaste la inversión de tu casa. Claro. Un departamento en Buenos Aires probablemente tardes 40 años Claro. en recuperar Tenés tu inversión. 34 frente a 27, creo que eran aproximadamente Bueno. en Mendoza. Bien. Mirá la Digo, diferencia. Baja considerablemente Yo- la cantidad de años. Exacto. Claro. Pero Eso todo va a depende- depender de la demanda, del tipo de inquilinos que estén dispuestos a pagar esa suma en lugares como Mendoza o como Buenos Aires o algunas otras ciudades de Rosario la- también. Bueno, Córdoba. tenés por ahí algunos extranjeros que se radican porque pueden trabajar acá por menos. Yo acá conozco varios europeos y americanos que se han radicado estos últimos 2 años a vivir acá porque les cuesta. Siguen ganando en dólares y les cuesta menos. Es lo mismo que pasa en México, pero gente que ya Claro. tiene conocidos en Argentina y les conviene. Nosotros, de hecho, tenemos un Sí. amigo en común Exacto. que viene y vive acá porque le siguen pagando en dólares en este caso en la Florida y prefiere la calidad de vida que tiene acá con lo que gana y puede ahorrar, le conviene vivir en Buenos Aires. Bueno, mi conviene, mejor claro. amiga con el esposo Exacto. asiático. Bueno, y una cosa que pasa en Buenos Aires, que no pasa en el resto de la región, es que Buenos Aires tiene una calidad de vida bastante más parecida a lo que es Europa. Europa o los Estados Unidos. Nosotros tenemos acceso a acceso a lo cultural y acceso a la idiosincrasia de esos países, Sí. cuando en el resto de los países de la región, no todos, porque Brasil y Chile también, Chile también. pero Perú, Es Bolivia, similar. Colombia son mucho más idiosincráticos. Ujú. No, y, Entonces se es sienten un más país- extranjeros. Aparte, Buenos Aires particularmente es una ciudad bastante europea. Claro. Es una ciudad muy Ediliciamente caminable hablando, también. No necesitas tener auto propio, por ejemplo, No. si querés movilizarte de la ciudad. La oferta gastronómica es amplísima, cultural. Y la población es viajada. Sí. Y eso hace que vos te sientas cómodo. Constantemente. Sí. Bueno, y después, esto lo decían, porque claro, dentro del informe no está Brasil, porque probablemente no tengan sede, porque viste que por Mirá. lo general cuando hacen los Ok. informes lo hacen en donde tienen sedes o Por eso donde tiramos están San Pablo y radicados. Río, porque son dos ciudades que históricamente son caras. Pero Claro. sí está Chile en segundo lugar. Mirá. Y Santiago. Santiago Siempre fue sí. caro Chile.
Chile está en segundo lugar con más de $600 el promedio de alquiler, siempre hablando de 2 o 3 ambientes, y después está Lima. Y ahí recién en cuarto lugar viene Ciudad de Buenos Aires. Lima, lo de Lima me sorprendió. Y ¿sabes lo Lima, que pasa? Perú, ¿no? Que Lima está recibiendo mucha inversión. Entonces, al haber extranjeros que se radiquen temporalmente, hace que los alquileres suban. Pero $577 estamos hablando. Y bueno. O sea, casi $50 más que acá, Sí, un alquiler. pero estamos equiparados. Sí. Los alquileres en el mundo subieron para todo. Las propiedades también se encarecieron, salvo en Argentina, que tiene un mercado depreciado, pero por razones distintas. Ese fue el final del informe. Ese fue el final del informe. Excelente. Tenemos más mensajes. Martín Picato dice, yo estoy en el interior y tampoco uso efectivo, uso Apple Pay, atado a una tarjeta. Por supuesto que tengo que ir a lugares con postnet y eso es una limitación porque el incentivo está en el negro. Sí. Sí, claro, obviamente. Lucas dice, ¿pagan con tarjeta aún cuando pagando en efectivo les cobran menos? Es que allá no existe la división, salvo el tema de los combustibles, que yo lo conté, te cobran unos centavos menos si pagas en efectivo respecto de tarjeta, pero la gente no va al cajero, entonces Claro. prefiere directamente pagar con tarjeta y se olvida. Paga la nafta con tarjeta aunque te cobren unos centavos más. Jorge dice, no se escuchan en la radio, ya sabemos. Y Leo dice, en Tigre pago $675 más expensas. Habría ¿Eso que es ver cuántos dólar ambientes. oficial ¿Cuántos o- ambientes? de Y nuevo? fíjate, Leo, a qué tipo de cambio lo haces. Claro. En Twitch tenemos a vecino Gaby que dice, por algo se usa alquilar entre 3, 4 o 5 en Nueva York, según, Sí. según escuché, es cierto, sobre todo en las afueras, si vas a compartir, porque las propiedades para alquilar en Manhattan son mucho más caras y te conviene irte a Brooklyn, a Queens, a Harlem. Si vamos a abaratar costos de espacio sería lo ideal. En el conurbano tiran una casa y hacen un edificio de 15 pisos o 30 departamentos de 3 o 4 pisos, sí, también. Sí, pasa. Gonzalo dice, David Lebón durante años vivió en un hotel, buen hotel en todos los servicios, sale más barato eso para alquilar. Bueno, relativo. En Buenos Aires, sí, pero en ese momento, ahora no creo que sea conveniente. En Buenos Aires me conviene irme a un hostel premium que queda en Florida y Corrientes, pieza individual con cocina, internet y todo, que alquilar un departamento. Puede ser. Mi tío vivió Sí, en sí. un Marriott durante muchos años porque trabajó en Indian Jet Airways. Mirá se vos. había ido, trabajaba en la PACA, se fue a Copa Airlines y se fue a Jet Airways. Le ofrecieron vivir en un Marriott, pero Bueno. era tal el nivel de pobreza alrededor Sí. que era Ah, muy fuerte el ok. impacto ¿En qué cuando ciudad? ellos... Hasta por seguridad quizás fue a Bombay, vivir no, ahí. no me acuerdo. Te tendría que Nueva averiguar. Delhi, Bombay, no, porque El lo que mismo pasa es que caso te puedo contar de un americano que está viviendo acá desde diciembre del año pasado, un amigo del esposo de justamente de mi mejor amiga, que eligió el argentino porque le gustó y Claro. vive en el Marriott que está acá, en la Claro. 9 de julio, Sí. porque tiene además como una especie de membresía en la cual Le hacen tiene descuento. grandes descuentos y tiene todas las comodidades. Imagínate Claro, ¿para que qué alquilar un departamento si le tiene cobran lo inclu- mismo? Exacto, tiene incluido el desayuno, le limpian el cuarto, puede pedir lo que quiera a la Habría que habitación. averiguar cuánto Es- está. No, bueno, No, son bueno, igualmente $450 paga- por día. Claro, es Por más día, económico. no. Y con Él paga 400 bastante menos Claro. por este beneficio que tiene. Pero el precio rack o el precio mostrador, si lo compras por Booking, son $450 por día. En cambio, un departamento para alquilar en la Palermo Hollywood, por ahí pagás $500, $600 todo el mes. Exacto. Pero no tenés no. servicios. Por eso, no. Bien, dice Leo que en Tigre paga $675 más expensas al dólar Claro, oficial. 100.000 Leo, que en pesos. realidad no hagas al dólar oficial la cuenta. ¿Por qué? Porque vos no accedes nunca al dólar oficial, ni siquiera usando la tarjeta de crédito. Vos tenés que hacer la cuenta al dólar tarjeta, por lo menos, que es el dólar al que tendrías acceso. Y después tengo una pregunta que me hicieron por privado los oyentes de este programa y de CNN Economía, que tiene que ver con dos cosas. Una, ¿por qué estuvo subiendo el dólar estas semanas? Ah, sí. Y la otra es, ¿a qué tipo de cambio tomo de referencia o qué tipo de cambio tomo de referencia cuando me voy al exterior? Esa pregunta me la hacen siempre y está bueno que quede claro. Vamos a ir de atrás para adelante. ¿A qué tipo de cambio tomás de referencia cuando te vas al exterior? Si vos ahorraste los dólares para irte de viaje y los vas a gastar todos cash sin usar ningún medio de pago, no te importa qué tipo de cambio los compraste, porque en realidad ahorraste para ese viaje, cuando te vas, gastás y chau. Y tomaría de referencia al blue, porque sería el intermedio entre el dólar Qatar y el blue. En este momento el dólar blue está en 313, y ya les digo cuánto está el Qatar, que está bastante más arriba. Sí, estaba más de 350. El dólar Qatar ¿Ya rompió ahora, esa barrera? 3.55. Sí, Wow. está 353 estaba Claro, el la dólar semana pasada. tarjeta, que es el que usan para pagar Netflix, por ejemplo, está en 310.
El dólar Qatar está en 3.55 y el dólar Blue está en 313, ¿no? Hay una diferencia. Los voy a anotar de nuevo. Y el MEP creo que estaba en 3.23, ¿no? El MEP ahora está en 3.24. Sí. 24. El Blue entonces está en 313. El dólar Qatar está en 355. Estamos hablando del día de hoy. Y el tarjeta, ¿viste? Sí. Y el tarjeta está en 310, casi 11, ¿no? Bien. Entonces, el dólar más económico en este momento es el tarjeta, pero el tarjeta vos solamente lo podés acceder si gastás hasta $300. Entonces tenés que tener de referencia el Blue o el Qatar. Si vas a gastar cash, el Blue. Y si vas a gastar tarjeta, el 355. Pero, si ustedes están gastando dólares cash y no están usando la tarjeta en el exterior para luego venir y pagar el resumen de la tarjeta con los dólares ahorrados, porque ahorraron en dólares, pero no solamente para el viaje, piensen en que cuando los tengan que reponer, ¿a qué tipo de cambio los van a reponer? Claro. Al Blue. O sea, vas a venderlo al Blue entonces, y no te va a convenir por la diferencia. Exacto. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio que vas a tener de referencia? El Blue. Si vas a reponer dólares al Blue, el que vas a usar para el cambio es el 313. ¿Por qué? Porque el dólar Qatar es excepcional. Vos solamente vas a pagar ese dólar cuando te pasás de $300 de consumo y después no tenés forma de comprar a ese. Tenés que comprar al Blue o tenés que comprar al MEP, que está en 323. Entonces, tenés que hacer una división entre 323 y 313 y el promedio de los dos es el tipo de cambio al que vos vas a acceder cuando tengas que reponer lo que gastaste. ¿Se entiende? Sí, vos lo contás, pero la gente, Juli, la gente no entiende. Pero pará, la gente no entiende. Pero quiero que lo entiendan. Por eso me estoy tomando este tiempo. Lo importante es que la gente entienda a qué tipo de cambio tiene que tener en la cabeza lo que está gastando, porque si se gasta lo que ahorró y tiene que seguir ahorrando en dólares en el futuro, después no vuelve a comprar al dólar que ya compró, vuelve a comprar o compra al dólar que viene. Y el dólar que viene es la diferencia o el promedio entre el Blue y el dólar MEP. ¿Cuál es el costo de reposición de esos dólares? Exacto, eso es lo que estoy tratando de explicar. Esa es una respuesta. La otra pregunta, y ya vamos con la columna de Facundo, tiene que ver con ¿por qué subió el dólar en estas semanas, cuando yo justo estaba de viaje? El dólar sube porque los precios suben. El dólar es un precio más de la economía. Si el dólar se queda quieto en un momento y los precios siguen subiendo, no significa que el dólar no debería haber subido. Significa que el dólar se quedó quieto por alguna razón que puede ser certidumbre, falta de pesos en la economía porque se gastaron en otra cosa, o porque la gente está esperando que baje para vender o está esperando que suba para comprar, cosa que no debería. ¿Qué pasó? Hubo cierto ruido, cierta incertidumbre respecto a cosas que pasaron en lo político, como por ejemplo el juicio que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años. Eso genera ruido entre la población y mucha gente dice, bueno, ahora se va todo al demonio, compro dólares. Esa demanda exacerbada hace subir el precio. Pero ahora entra diciembre y probablemente el dólar blue baje porque hay quienes tienen dólares que los tienen que vender, los tienen ahorrados y los tienen que vender para pagar tarjeta de crédito, para pagar de nuevo consumos que tiene que hacer todos los meses, pero ahora subieron de precio, para comprar regalos de Navidad que antes no los tenía que pagar, para gastar en comida y alimentos para las fiestas. Bueno, todo eso hace que necesites pesos y no dólares. Entonces probablemente veamos bajar de nuevo el dólar blue cuando debería estar siguiendo el precio de los alimentos o del promedio del IPC. Eso es lo que pasa con el dólar. Al fin y al cabo, en algún momento van a confluir la inflación con el dólar. No siempre van al mismo tiempo, pero en algún momento se encuentran. Esa es la lógica. Ahora sí, Facundo Sonati. Interesante. Bueno, como les decía, el último fin de semana recorrí las rutas argentinas. Si bien no fue en micro, lo cierto es que la mayoría de la gente elige este medio de transporte a la hora de hacer sus vacaciones o incluso por otros motivos. Podés viajar a visitar un familiar, podés ir por temas médicos de una provincia a la otra, elegir estudiar. Bueno, todo lo que tiene que ver con mediana y larga distancia. Los micros son, sin lugar a dudas, los dueños del transporte de pasajeros en la República Argentina, a pesar de algunos numeritos que les voy a compartir ahora que, obviamente, trastocaron ese liderazgo en las últimas décadas. Lo cierto es que, hasta hace una década, se calcula que eran 60 millones los argentinos que, por año, viajan en mediana y larga distancia. ¿60 millones? 60 millones de pasajeros ahí tienen potenciales. En pantalla el hilo. Sí, ahí está el hilo de Twitter. Porque estamos hablando más. Más o menos son 60 millones de pasajeros. Ahí 9 de cada 10 eligen habitualmente el colectivo para
trasladarse. ¿Por qué? Porque el Porque tren tiene una menos incidencia costoso, claro. ínfima y los aviones históricamente también tuvieron un peso específico muy bajo en la Argentina, a pesar de algunos momentos históricos como fines de la década del 90 y los años del gobierno de Mauricio Macri, donde explotó la oferta justamente de aerolíneas y por ende de destinos, y mucha gente voló por primera vez. De hecho, en los últimos años, algo que sigue haciendo, por ejemplo, Flybondi. Claro. Cada vez que subís a un vuelo de Flybondi, se pregunta quién está volando por primera vez. Bueno, en general, la gente, a pesar de esa revolución de los aviones que duró un tiempo y luego con el nuevo gobierno y la pandemia se echó atrás, de alguna manera se bajó otra vez el volumen de pasajeros que eligen los aviones, Sí. los colectivos siguen siendo los grandes protagonistas. Los micros, cualquiera que recorre las rutas argentinas está repleto de micros y repleto de marcas también, Sí. de distintas compañías de colectivos. Una vez me explicaron que luego del desarrollo que tuvo el sindicato de camioneros y las empresas de camiones, Sí. con Moyano a la cabeza, los empresarios de micros de larga distancia, sobre todo, Sí. usaron la misma lógica y aprovecharon que había más desarrollo de autopistas y rutas para desarrollar ese negocio que en otros países está más acotado Ujú. porque se derrumbaron las vías del tren. Exacto. Porque ya no hay servicio. Tenés que remontarte a la década del 90, cuando se desata de alguna manera el boom de los micros de larga distancia en la República Argentina, por eso que vos mencionás, pero también porque algunos grupos empezaron a tomar mayor protagonismo y desarrollaron ese sector en particular. En esa década, si querés, se empieza a gestar uno de los grandes grupos, el número 1 de la Argentina. Pero antes, y siempre según datos oficiales de la CNRT, Sí. hay que decir que el pico histórico de pasajeros de micro de larga distancia se dio hace 11 años, Mirá. con casi 52 millones de pasajeros, pero a partir de ahí todo fue cuesta abajo para el sector por 3 motivos principalmente. El más importante, ¿sabes cuál es? La competencia desleal. Empresas que no son micros de larga distancia, pero que recorren largas distancias con combis o Mirá, con... empresas falsas, Exactamente, truchas. con micros que no son justamente oficiales para recorrer esas rutas determinadas. Porque ¿Pero vos muchos conocías corredores... esos servicios? Bueno, Yo, por en- ejemplo, en Mar del Plata no tengo esa opción. Bueno, yo tampoco, Bueno, no al menos conozco no la demasiados, conozco. pero existen alternativas que van por el lado de la informalidad y esa competencia desleal viene creciendo fuertemente. El otro punto tiene que ver también con la reposición parcial de los trenes, y ahí entramos en la polémica que mencionamos antes, en la cual muchas veces están agotados los pasajes, pero cuando el pasajero se sube al tren, resulta que el vagón está vacío. Bueno, ahí Bueno. está. Escuchen este dato. Ahí aparece justamente la mano, de alguna manera, del mercado, que en este caso son las propias empresas de micros de larga distancia que se hacen con todos los pasajes para que justamente ese potencial cliente termine eligiendo, o en realidad no le queda otra salida que utilizar el colectivo o el micro de larga distancia, y tienen como tercer factor que explica toda esta situación de caída en la cantidad de pasajeros de larga distancia, al menos en el mercado formal, la aparición de la mayor oferta de vuelos de cabotaje, tanto lo que son las líneas aéreas tradicionales como las famosas low cost, Claro. que generaron una verdadera revolución en los años 2016, 2017, 2018. A partir de 2019 eso empezó a cambiar, y con la pandemia ni hablar, y eso queda reflejado también en lo que pasó con los pasajeros de micros, porque ya en el 2019, de esos 52 millones del 2011, se había caído a poco más de 30 millones de pasajeros. Era la Casi la pérdida mitad. bestial que tuvo el sector, al punto tal de que el parque de colectivos de larga distancia se redujo de algo así como 4.500 a 3.600. Apa. O sea, perdieron casi 1.000 micros en apenas 8 años. ¿Qué pasó después de la pandemia? Piensen que durante el 2020 prácticamente no hubo viajes. Claro. No estuvo habilitado el servicio de colectivos de larga distancia. De hecho, fue un grave problema Sí. para la economía argentina, pero particularmente para el sector. Bueno, eso hizo que caiga aún más, al punto tal de que llegó a haber en el 2021, o sea, el año pasado,
por momentos una capacidad ociosa del 80%. Eso redujo la cantidad de micros activos de 3.600 a 2.500 en la actualidad. Qué locura. O sea, de casi la 5.000. Exacto. Y por De eso también 4.600. Casi la mitad que en 2011. y hoy. durante un año casi no subieron los pasajes. Exactamente. Porque no había demanda. No había ningún tipo de demanda. De hecho, era el único sector que no recibía subsidios hasta la pandemia. Por primera vez en la historia, Mira, a diferencia de los trenes Eso y es los importante, aviones, claro. los colectivos no recibían subsidios. En la pandemia tuvieron que empezar a recibir subsidios, primero para no despedir a todo el personal. claro. Pensá que trabajan alrededor de 16.000 personas en el sector y que estaban completamente parados durante meses. Sí. Bueno, eso se empezó a revertir lentamente el año pasado. Hoy se estima que, si bien los datos oficiales todavía no están publicados, estamos en alrededor de 25 millones de pasajeros. Enero-diciembre 2022, o sea, menos de la mitad Menos que de en la mitad. 2011 Claro. y 20% abajo que el prepandemia todavía. Y esto obviamente afectó a toda la industria, pero en simultáneo, desde la década del 90 hasta el presente, se dio también un proceso de concentración. Claro. Uno en la ruta ve infinidad de marcas de colectivos, si recorren tanto la autopista que va a Rosario, Sí. aquellos que viajan hasta Córdoba o Mendoza, los que les toca quizás ir en colectivo hasta la Patagonia, o como mencionamos, la costa atlántica, vas a ver un montón de marcas. Inmediatamente se te viene a la cabeza un par, seguramente ustedes Un pájaro se me conocen. viene. ¿Cómo cuáles? El cóndor. El Plus- Cóndor, Plusmar, Plusmar, Micromar. muy bien. Bueno, yo conozco una que es muy boutique. ¿Cuál? El Tony Tour. Tony que va, Tour. Tony Tour. Me encanta Tony que va, Tour. que va a Mar Muy del bien. Plata. Exacto. Pero Tony conozco Tour. muchas. Bueno, son El Rápido. el El rápido rápido. argentino. Sí. Muy bien. Pará, Chevalier también sigue Chevalier. estando. Sí. Muy bien. Bueno, vieron, hay un Sí. montón y enseguida se vienen a la cabeza. Pero si nos metemos Vía Bariloche. vía Claro. Bariloche. Sí, esa es muy una de bien, las más Malena, ahí. grandes. Exactamente. Si nos vamos metiendo en el ranking, en el quién es quién dentro de esa industria, quiénes transportan esos 25 millones de pasajeros, a pesar de que en la Argentina se estima que todavía quedan activos 2.500 colectivos y más de 100 empresas, las primeras 8 concentran el 80% del mercado. Claro. Y van a ver por qué. Algunas tienen una marca icónica, como la que está en el puesto número 8, que es Cata. Cata Ah, sí, Internacional. Cata, sí. Es Esa es una la que viaja a Paraguay, que viaja, claro. Viaja también a Chile, es una Sí. empresa mendocina. Mira, ahí la tienen. Netamente familiar, ahí la tienen. No la Sí. tengo. Tiene 60 unidades. Sí. Es de una familia, como les decía, mendocina. Y está en el puesto número 8. Vamos al puesto número 7 a ver si conocen este grupo. Es el grupo ERSA. No, ese no lo tengo. Es muy Tampoco. conocido Es de en realidad Corrientes. porque la No lo familia tengo. Romero... Singer, sí, Singer la marca la Bueno, tengo. claro. Los Romero en realidad son muy fuertes en lo que tiene que ver con el transporte urbano. Dentro de las ciudades tiene varias de las líneas de transporte urbano, pero también se sumó a lo que es larga distancia. Es un grupo correntino. Compró Expreso Singer, Sí. que es muy conocido, era otra empresa familiar que terminó a la deriva y se quedó con esa marca, pero también tiene empresa Romero y con las dos suma Claro. alrededor también de 60 unidades, 61 Claro. unidades. Es el grupo número 7. En el sexto lugar aparece un histórico del norte. Ustedes quizás no lo ven o no lo frecuentaron, pero yo lo he tomado. Mira vos. No. ¿A Porque dónde va, es Jujuy? Balut de Jujuy. Claro, conecta en realidad todo el norte del país con Buenos Aires. Ok. Y atraviesa la ruta 34, que es la ruta que conecta el norte con Rosario. Entonces pasa por San Vicente y me he tomado los Balut a la noche para llegar No conocía. a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos después en el puesto número 5, y ahora van a ver que van a tener más marcas estos grupos. El grupo Sí. Andesmar, Acá ya muy sé. Este lo conozco. conocido. Muy conocido. Bueno, tiene alrededor del 7% del mercado porque tiene varias marcas. Tiene Andesmar, tiene El Rápido, tiene Tramat, Ah. pero además tiene presencia, estos son 180 colectivos solamente en lo que está registrado en la CNRT en la República Argentina. Pero por ejemplo, el grupo Andesmar tiene presencia en Bolivia, en Perú y en Chile y tiene servicios especiales que no son esos mismos micros que vemos ahí de larga distancia, sino que tiene colectivos especiales, por ejemplo, corporativos, para cuando una empresa necesita hacer un traslado masivo de empleados de un punto al otro. Bueno, no entra en lo que serían esos 180 colectivos, sino que tiene más
unidades y ya pasa a ser uno de los grupos más importantes de la Argentina. También es un grupo familiar mendocino, ya está la tercera generación de los Badaloni al frente de esta compañía de colectivos. En el cuarto lugar aparece Crucero del Norte, otra empresa del norte, pero en este caso que conecta la Mesopotamia con Buenos Aires. Esta la he visto en la ruta. Lo conozco, sí. Bueno, muy La he visto en la conocida, ruta. es casi tan grande como Andesmaro, de hecho Sí. es un poco más grande, y tiene otra empresa más chica que se llama Turismo Parque, pero la Bien. marca principal Sí, Turismo Parque la conozco también. es Crucero del Norte. Yo, Sí. en este caso, nunca utilicé Crucero del Norte, así que no sabría decirles, pero también es una empresa familiar. Y nos metemos en el podio, las 3 empresas de colectivos más grandes que hay en la República Argentina. Dale. En el puesto número 3 aparece Plusmar. Plusmar, Sí, obviamente este es- muy conocido. Y mirá la cantidad de autobuses que tiene. Bueno, Autobús, tiene esto, vengo- 370 autobuses, Perdón, chicos. como en los Estados Unidos. Sí, no, vengo Los buses- seteada. Es que trato de decir ¿Trajiste las palabras el en emparedado? español. No, y como viste que la traducís, según ellos te entienden en español. Y ahora Claro. vengo Sí, sí, sí. Está seteada Está con- seteada así. con el Exactamente. anglicismo, vengo, perdón. Ahí tenemos Iba que a hablar decir el VAS. en lo que tiene que ver con Plusmar. Es una empresa familiar de Quilmes. Lo lidera una mujer. Es una de las herederas de la familia Teruel. Y tiene no solamente Plusmar, sino que se quedó con el Cóndor Estrella también. Ah, mirá. Famosísima. Y Marilao, entre otras empresas que recorren las rutas, pero esas son las más conocidas. 1 de cada 6 colectivos que hoy están activos en la República Argentina de los micros de larga distancia pertenecen a esta firma justamente de la localidad de Perfecto. Quilmes. Bien. Aparece en el puesto número 2, uno muy conocido que mencionaron por acá, que es el grupo Vía Bariloche. Toda la Sí, vida yo pensé viaje. que era el más grande, es el 2. Es el número 2, Vía Bariloche, pero mirá todas las marcas que tiene. Ahora cuando avancemos al puesto número 2, van a ver, es de la familia Trapa, Sí. que es una familia de Río Negro. Mirá todas las marcas. Pero mirá que todas tiene. las marcas que tiene en el mercado. Muy buen Opa. servicio. Siempre Muy te bueno. digo, muy buen servicio. Mirá Vía qué bien. Bariloche. Vía Bariloche, Rutamar, Donoto, tenés González Tarabelli, que era otra firma que compraron, Tigre Iguazú, casi 400 colectivos y también más de un sexto del mercado está en manos de esta empresa que, como vieron, tiene por lo menos media docena de marcas en las rutas argentinas. Pero hay un líder absoluto, el número 1 Quiero saber de las quién. rutas argentinas. Es un grupo de bajísimo perfil, pero que tiene marcas icónicas y van a ver la cantidad de colectivos que tiene. Es el dueño de Flecha Bus. Con razón. La familia de Mirá Eruder. la cantidad de Mirá la cantidad de empresas. vehículos. Obvio, y la cantidad de vehículos. Tiene más de 1.100 colectivos. Llegó a tener 1.500. Es la empresa líder ¿Cuánto absoluta. vale cada colectivo? Son 5 millones de Estuve dólares. averiguando eso. Valen, no, en realidad están más cerca de lo que vale un departamento de 3 ambientes. Unos $130.000, $150.000. O sea que hagan las cuentas. El 44% del mercado lo tiene un solo jugador. Es la familia de Eruder de la provincia de Entre Ríos. Pero miren las marcas que tiene. Muy conocidas todas. Líderes Pero en que un tiene montón de billón corredores. dólares en la flota. 100 millones de dólares Ah, vale 100 la mil. flota como mínimo. Para empezar a hablar, en realidad, un poquito más, 130, 140 millones de dólares. Flecha Bus, Nueva Chevalier, General Urquiza, San José. Compró la Veloz del Norte, que era de una familia salteña muy conocida. Pullman, General Belgrano, Sierras de Córdoba, Empresa Argentina, El Rápido, Zenit. Todas esas empresas y algunas más pertenecen al grupo de Eruder, que es un grupo de hermanos de bajísimo perfil. Creo que jamás dieron una entrevista, por ejemplo. No se los conoce demasiado, pero son los responsables de transportar en el pico, en el mejor momento de este sector, hace una década, movían por año, transportaban por año algo así como 20 millones de pasajeros, más que todo lo que movían trenes y aviones sumados. O sea, muy importantes, porque además no solo transportan pasajeros, también transportan cargas Claro. dentro de los colectivos. Y Son eso es lo que une las ciudades grandes con las encomiendas. las famosas encomiendas. Mira, que tenemos Exactamente. mensajes de los oyentes. Fede Rox dice... Ah, bueno, le voy a leer el mensaje del dólar, Fede, para responderte después. Dice, Fede Rox, a favor de los colectivos es que llegan hasta el pueblo más perdido del mapa, cosa que si vas en avión necesitas tomarte un colectivo para llevar de igual manera, para llegar debe ser. Claro. Bien.
Me tomé el Balut, suena psicofármaco, sí. Después, Javier Colís, 1983, no lo voy a leer al mensaje porque estamos acusando de algo que no podemos probar. Exacto. Y mi responsabilidad como periodista impide que lo haga. Fede Rock dice, Crucero del Norte tiene un club de fútbol y hoteles en Misiones, ¿sabías? Sí, sí. Casi 1 de cada 2 colectivos son del grupo Flechabús, colectivos en ruta, perfecto. Y del otro lado tengo esto que acabo de leer es Twitch. Y del otro lado en YouTube tenemos, Malena, ¿querés leer? El hijo de Leo. Uy, algo terrible también. Bienvenida a la Argentina, Juli, te dice Amílcar. Leo, la única es comprar y ahorrar dólares para viajar y no usar tarjetas. Bueno. Entrerriano dice, el hijo de Deruder me pisó el techo del auto una noche que salió con amigos. No, la anécdota. Le hice pedir perdón al padre y al hijo en la puerta de casa acá en Colón. Todos los quilombos que hace el hijo, bueno. Lo arreglan con que bueno, sí. Suele pasar con hijos ricos de padres que no son severos. Tenemos que después hacer algún programa especial sobre hijos de. Ay, sí. Es interesante. En la Argentina hay mucho hijo de. Vamos a... Mira, dice, no parece algo fácil de convertir en líquido un bus en caso de problemas. Y claro, ¿a quién se lo vendes? Las flotas se renuevan todo el tiempo, obviamente. Eso pasó también en la última década, como el sector fue perdiendo peso y relevancia, y por lo menos pasajeros en lo que es el mercado formal. La antigüedad de los coches pasó de 3 años a casi 7. Claro. Es un problema. Yo tengo entendido que acá los colectivos se cambian las flotas cada 10 años. Bueno, los colectivos urbanos. Claro, pero tienen otro desgaste. Otro desgaste, no, totalmente. Sí. Fíjate la diferencia. Exacto. Y después saludos desde Tenerife de un uruguayo. Mirá qué interesante. bien, Gracias, Gerui. Bueno, y ahí nos queda pendiente antes de ir a la pausa la respuesta para el dólar. Dice, en la fecha en que empezó a subir el dólar blue se dio una semana antes del Mundial. ¿Eso también pudo ser un factor que más gente haya ido a comprar al blue? A ver, varias cosas. ¿Puede pasar que haya crecido la demanda? Sí, probablemente, porque por esa oferta-demanda la misma cantidad de dólares puede haber subido. Pero también ustedes están mirando lo que pasa en términos superficiales en la sociedad argentina. Pero no se olviden que hay otros factores, como por ejemplo, la falta de dólares en el Banco Central para importar. Eso hace que los actores que predominan en la economía, que toman decisiones, dicen, no puedo, una pyme, no puedo usar dólares del central para importar, tengo que usar los míos. Voy, por las dudas, compro dólar blue porque después no voy a tener para pagar lo que tengo que traer. Ese es un dato. Otro dato es el nivel de endeudamiento que tiene el gobierno nacional con los bancos locales, el nivel de endeudamiento en pesos. Eso genera ruido porque dicen, en algún momento van a hacer un plan Bonex, no van a poder pagar, me cubro con dólares. Y así hay un montón de factores en la macroeconomía que probablemente la gente común no mire y eso esté generando ruido, que esté generando incertidumbre. La falta de candidatos en la política de cara a un año electoral también hace ruido, también genera incertidumbre. Bueno, todo eso significa que si hay pocos dólares, los que hayan van a subir de precio respecto de los que falten. O también si aparecen dólares nuevos, probablemente bajen de precio. Pero por ahora nadie quiere vender, todo el mundo quiere comprar, incluso cuando suben de precio. Saludos desde Montreal, dice Martín. Mirá. Bueno, gracias por los saludos. Internacional. Sí, universal. Somos muy internacionales, muy globales. Bueno, son las 3:03 de la tarde, acá en la República Argentina. Esto es Neuramidia, estamos en vivo en Twitch, en YouTube. Deberíamos estar en vivo en FM 89.7, pero aparentemente tuvimos un problema técnico y ahora no estamos saliendo al aire, pero deberíamos. En cualquier momento hacemos esta pausa y volvemos. Vamos a volver con un tema fundamental. Alguien nos pidió que nos dedicáramos y hablemos sobre qué hacer con el patrimonio y los ahorros de cara a un retiro. No solamente de jubilación, sino que vos te querás retirar de tu carrera y hacer otra cosa. Vivir de rentas. Sí, vivir de rentas o vivir de lo invertido. Bueno, vamos a hablar con una persona que se dedica a esto, que además también sabe qué hacer y cómo entender con el nuevo programa que firmó Estados Unidos con la Argentina de intercambio de información financiera, fiscal y tributaria. Él se llama Martín Libac, es abogado especializado en estos temas y está en Estados Unidos. Así que vamos a hacer esta pausa. Cuando volvemos nos conectamos con él y le hacemos todas las preguntas que necesitemos para entender un poco más sobre este tema. Ya venimos. 9 minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos en vivo en Neuramidia, ahora estamos saliendo al aire también en Neura 89.7, también en Twitch y en YouTube en simultáneo. Y nos vamos a comunicar con Martín Libac, que en este momento debe estar conectado porque, como les dije, hay muchas preguntas respecto de en qué se puede invertir el patrimonio o los ahorros para que uno pueda pensar en no preocuparse por el dinero una vez que se retira del trabajo. Claro. O se jubila. Vivir de rentas. Sí, bueno, pero si no tenés propiedades, ¿qué haces? Y tenés líquido. Líquido.
¿Vos qué hacés, Facundo? Vos que sos una persona que piensa en todo. No, espero que primero que tienen que fallecer mis padres para poder pensar en planificar mi retiro. Bueno, vas a heredar. Claro. Vos estás como yo, vamos a heredar, pero no tenemos líquido. Pero si tuvieses líquido, ¿qué harías? Porque hay gente que se compra un seguro de retiro. Claro. Y con ese seguro se queda tranquilo porque va pagando una cuota mensual en dólares y en algún momento lo rescata. Es un fondo. Hay amigos jóvenes que ya están haciendo eso, exactamente. Ahí está Martín Livak con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Ahí está. Bien, ¿nos escuchás bien? Perfectamente. Estoy acá en la mesa con Facundo Sonati y Malena de los Ríos y tenemos preguntas de todo tipo y color, pero la pregunta inicial que a mí me gustaría hacerte es, cuando alguien te consulta como analista sobre estos temas, ¿qué hace o qué tiene que pensar para retirarse? ¿Cuál es la primera respuesta que vos le das? Mira, la verdad es que todo depende de dónde esté, digamos, ubicada esa persona. Bien. Digamos, no es lo mismo en Argentina que retirarse en Estados Unidos. Y la verdad es que ahora hay una tendencia a cada vez trabajar más, es decir, la expectativa de vida se alargó. Los sistemas de reparto están casi todos quebrados y la verdad que lo único seguro es que uno no puede confiar en los sistemas de reparto que existen a nivel, digamos, estatal. Claro. Con lo cual, como decías, o sea, la idea siempre es construir un patrimonio en activos, digamos, que tengan seguridad, cosa que por ahí a veces cuando uno habla con clientes argentinos es bastante exótico, ¿no? O sea, es exótica la construcción de un patrimonio porque el ahorro es cada vez más dificultoso, sobre todo en moneda local. Claro. Y desde ya que es también de ciencia ficción pensar en invertir en activos que no presenten riesgo, con lo cual la gran mayoría de la gente trata de armar estas cosas, digamos, fuera de Argentina. Te diría que la preocupación en general en Argentina pasa mucho más por cómo hago para proteger lo que tengo, claro, más que para tratar de crear algo tan a largo plazo. La visión del argentino normalmente, y hay excepciones por supuesto, pero es mucho más cortoplacista y coyuntural. Bien, ahora me abriste una ventana y voy con la Argentina. Cuando un argentino te pregunta cómo resguardo lo que tengo, ¿le sugerís que entre en un fondo de pensión o de retiro para quizás que alguien más lo administre por falta de conocimiento? ¿O le decís, bueno, en función de lo que quieras hacer en el futuro, cómo te diversificás y tenés que tener algo en bienes, algo líquido, algo invertido en el mercado? ¿Cómo distribuís? Sin dar consejos, ¿no? A grandes rasgos. No los iba a dar tampoco porque esto es muy, muy, muy personal, sí. Digamos. Pero digamos, yo diría que hay dos grandes tendencias, digamos. Una es, por ahí gente que no tiene la experiencia de manejar patrimonio y que además tiene por ahí un pequeño ahorro por mes, la opción de un plan de retiro es lo más razonable. Bien. En definitiva, es decir, bueno, mi obligación pasa por todos los meses separar un poquito, y el día que yo no esté, tengo una mezcla entre un seguro y un fondo que va a hacer que yo tenga un pasar decente, digamos. A mayor aporte, por supuesto, mejor pasar voy a tener. Uh-huh. Y el otro gran grupo de gente por ahí que está en una posición un poco mejor económicamente, por ahí son empresarios y demás, donde pueden armarse un patrimonio privado que les va a asegurar, sin necesidad de tener un seguro o un tercero que venga a aportar, que le va a asegurar mantenerse. Y ahí, bueno, es cómo lo armo, qué estructura jurídica le pongo para evitar que lo confisquen en el caso de una crisis, cómo evitar pagar impuestos demasiado altos o poder diferir en el tiempo los impuestos que tengo que pagar. Pero son los dos grandes grupos, es decir, de vuelta, o confío en un tercero, compro un producto y lo voy fondeando a lo largo de toda mi vida como empleado, y eso es normalmente para el empleado en relación de dependencia, o para el profesional independiente y demás, que dice, bueno, yo puedo tener estos 100, 200, 300, lo que sea, todos los meses y lo parto, y sé que hay grandes grupos que por supuesto van a ganar honorarios conmigo, van a ganar fees, pero en el fondo después me van a pagar lo que yo necesito para retirarme. O armar un portafolio en un banco de inversión, ad hoc, sin cederle a nadie ese dinero, sino manejándolo en inversiones que pueden ser inmobiliarias, que pueden ser más líquidas. Lo importante es siempre cuando uno invierte,
tener claro cuál es el objetivo de uno, cuál es el horizonte de inversión, cuál es el riesgo que uno está dispuesto a tolerar. Y todos somos distintos. Hay gente que pierde 2 pesos y se pone como loco, entonces es mejor no perder aunque no gane mucho. Hay otros que no les importa perder, entonces pueden arriesgar más y de pronto ganan mucho más porque pueden bancarse la pérdida. Pero cada portafolio es como una persona, es único. Sí. Ahí, Martín, pensando también en Argentina, muchos de los que tienen capacidad de ahorro tienen propiedades, tienen campos, la típica inversión argentina. ¿Ahí recomendás o cuál es la sugerencia que haces en cuanto a justamente la estructura societaria o cómo lográs resguardar esos bienes que eventualmente para sacarlos del país tenés que venderlos directamente y llevarte el dinero? Para liquidar, decís. Exactamente. Es que el gran problema que tenés con esas inversiones que vos planteás es que no podés nunca eliminar el riesgo país. Claro. Es decir, el riesgo país serio, no el riesgo país de puntos básicos de JP Morgan, el riesgo país de que te confisquen la propiedad o tengas inflación o tengas periodos de 10 años sin crecimiento, o que cuando vos justo vendés, digamos, Argentina es un país con fluctuaciones muy grandes, inclusive en activos inmobiliarios. Por ahí está la crisis del 2001 y un departamento de 3 ambientes que salía a 140 pasó a valer 30. Claro. Eso no pasa en ningún punto, en definitiva. Entonces Argentina es un país donde activos que tradicionalmente se comportan con una seguridad muy grande no la tiene. Entonces, de vuelta, ahí hay un tema grande que es dónde yo me quiero retirar, porque también es válido que alguien diga, mirá, yo voy a quedar siempre en Argentina, con lo cual planifico para vivir en pesos. No es lo mismo que el que dice, no, yo cuando me retire quiero ir a vivir a Italia porque tengo mis hijos en Italia, por ejemplo. Entonces tenés que ahorrar en otra moneda, porque con los pesos no vamos a ganar nada, ¿no? Martín, te habla Malena de los Ríos. Cuando la gente te va a consultar, ¿por qué termina eligiendo? ¿Cuál es la opción más popular? Que dicen, bueno, me quedo en esta, invierto acá. Mira, la verdad es que, de vuelta, en Argentina hay una cultura del cortoplacismo, donde la mayor parte de las consultas, y yo no me ocupo de eso, tienen que ver con cómo le gano al mercado. Es decir, cómo hago lo que hablaban antes, el dólar sube, baja, cómo hago para progresar. Ese es el 90% de las consultas de Argentina. El resto, que son las que sí van a futuro, nosotros en general trabajamos con asesores financieros y nos dedicamos más que nada al armado de estructuras que sean después que me resuelvan temas, por ejemplo, como hablábamos antes, seguridad jurídica, temas sucesorios, o sea, una consulta muy común en general es de los padres a una edad que ya pueden empezar a pensar en retiro, por ejemplo, gente que está a los 40, 45 años, 50, y está profesionalmente más ubicada y sabe que va a tener un futuro de determinada característica, bueno, se preocupa por un lado en generar esa plata y guardarla, y por otro lado, cómo hacer la división para que los chicos no se peleen, para que no se pierda valor de la familia en las herencias. Y de hecho es un gran tema. Antes mencionaban los hijos cuando hablaban de las empresas de larga distancia, de micros. Y es un gran tema la educación financiera de los hijos y los nietos, la segunda y tercera generación. Ahí estamos saltando por ahí ya gente de mayores recursos. Imagínate que una familia de clase media no está pensando en segunda y tercera generación, pero nosotros cuando las familias con las que trabajamos hacemos un trabajo, digamos, de educación financiera, de lo que se llama family governance, es decir, qué reglas queremos que tengan en la familia, qué valores queremos proteger en la familia, qué valor le da la familia a, por ejemplo, a filantropía, qué valor le da la familia, por ejemplo, a inversión sustentable. Hay temas mucho más complejos ahora que simplemente generar un cash flow para el retiro, ¿no? Claro. Acá tenemos una pregunta de un oyente en YouTube que se llama Paola y dice: Juli, ¿algún día podrías hablar más de los seguros de retiro en Estados Unidos? Imagino que ella vive en Argentina y puede querer retirarse en Estados Unidos o invertir en un seguro de retiro afuera. ¿Es posible para un argentino con tanto cepo invertir en un seguro de retiro afuera? Honestamente, el problema que tiene Argentina, más allá del cepo, es que la actividad de seguros son las actividades más reguladas y con más lobby que hay en Argentina y en Argentina. Claro. Y hay una norma que prohíbe a los argentinos, única en el mundo esto es único. Hay una norma que prohíbe a los argentinos asegurar lo que se llama riesgo argentino con un seguro del exterior. Claro. Supuesto que muchos lo tienen, pero son seguros que nunca pueden estar declarados acá. En definitiva, acá me refiero a Argentina, ¿no? Pero lo tenés que... Eso Pero eso, como no se puede hacer, directamente lo tenés sin declarar, o sea, incumplís una norma. Exacto. Bien. Sí. Después, pensando también en el cliente medio argentino, ¿buscan un retorno mensual, digamos, tener como un cash flow a partir del patrimonio que ellos tienen?
o en general planifican a mediano y largo plazo, se olvidan de alguna manera de la renta? ¿Cómo lo ves vos en base a tu experiencia eso? No, hay de todo, digamos. Todo tiene que ver con, entre paréntesis o entre comillas, quién tiene la vida, digamos, hecha en lo económico. O sea, Claro. si yo tengo ciertos ingresos que me aseguran vivir bien y por ahí es de una empresa que tiene estabilidad, yo ya puedo empezar a pensar de acá a 5, 10, 15 o 20 años. Si tengo simplemente un sueldo, por ahí por más alto que sea, tengo que estar pensando mucho más en la coyuntura. Pero hay de los dos. Hay gente que, digamos, la idea siempre es generar diferentes fuentes de ingresos. O sea, una de las cosas que uno más escucha y más repite también es la gente que no piensa o la gente que no tiene educación financiera invierte en pasivos, es decir, se compra cosas que generan gastos. Me compro un auto, me compro... Pero ojo, hablo de gente de plata también, me compro un avión, por ejemplo. Sí. Claro. Me También, compro mirá. Sí. relojes, compro carteras caras, me compro, o sea, bueno, compro cosas que generan un costo de mantenimiento y que no generan, digamos, ningún revenue. Y la gente que tiene educación financiera lo que compra son activos. Es decir, lo que yo quiero es tener activos que me permitan cada vez más vivir de esos activos y no de mi empleo. Y con eso se va dando, de alguna manera, un retiro mucho más natural. Si yo gano 100 pesos hoy, por ejemplo, y gasto 50, y yo esos 50 que me sobran los empiezo a ahorrar en cosas que me generan plata, pues llega un momento que por más que yo gane 100 pesos trabajando, también gano 100 pesos por mis inversiones. Y ahí puedo decir, bueno, ¿qué pasa si dejo de trabajar? Bueno, sigo viviendo igual que cuando trabajaba, quizás. Martín, y con la pandemia, ¿vos notaste que también las consultas aumentaron en este último tiempo? Y también si hay jóvenes que están más preocupados por qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, esas son dos preguntas muy interesantes. Con la pandemia lo que pasó es que la gente empezó a tomar conciencia de nuestra finitud. Entonces la gente empezó a historias, cosas que antes no se preocupaban. Entonces vos tenías familia con mucho dinero que de pronto nunca se preocupaban en armar una estructura justamente para evitar impuestos altos en el fallecimiento, para evitar que los chicos se peleen, para evitar un montón de cosas. Y eso con la pandemia empezó a cambiar. Y respecto a las generaciones jóvenes, no, yo te diría que desgraciadamente las generaciones jóvenes le dan un valor al dinero menor, y eso uno lo puede leer como bueno, más espiritualidad y ese tipo de cuestiones, y por ahí tiene una parte de la lectura que es positiva. Pero por otro lado, yo creo que no hay que endiosar, pero tampoco endiablar al dinero. El dinero es un medio. Y en definitiva, si vos querés tener una vida de libertad y demás, cuanto más dinero tengas, más libertad tenés. Mirá, hay un tema muy interesante que es, no estamos viviendo en una sociedad, no solo en Argentina, en todo el mundo, donde hay un proceso de demonización de la riqueza. Los ricos son malos. Es cierto. Los ricos tienen la culpa de cosas, los ricos tienen que pagar la deuda externa, los ricos tienen que pagar la pandemia y un montón de cosas más. Y para uno que trata de tener un discurso distinto, a veces es muy complicado. Yo los libros que escribí en general tienen que ver con planificar la riqueza, y lo que me está dando cuenta últimamente es que quizá hay que dar un paso para atrás y explicar a la gente joven por qué es bueno ser rico. Claro. Y la realidad es que en el proceso de una persona hacerse rica, esa persona genera trabajo, esa persona gasta dinero, esa persona genera riqueza para otras, en definitiva. O sea, la generación de riqueza en términos económicos genera una externalidad positiva para el resto de la sociedad, en definitiva. Hay una historia que circuló hace un par de años en Facebook principalmente, pero después en otras redes también, que había un señor lavando un Corvette en la puerta de su casa. Sí. Un auto, un Corvette, y pasa un señor así con el ceño fruncido y envidioso y dice, ¿sabe la cantidad de familias que se podrían alimentar con ese Corvette? Y el Corvette lo mira y dice, mira, no sé exactamente, pero seguramente las familias, los trabajadores de la planta de Kentucky donde se produjo, comieron de este Corvette, y las personas que estaban en la mina sacando el metal para los cables también comieron de este Corvette, y por supuesto los concesionarios, la gente de marketing y un montón de gente comió de este Corvette también. Así que sí, me imagino que el Corvette le dio de comer a mucha gente. Claro. Muy bueno. Exacto. Es muy interesante. Y bueno, Me abriste una ventana y muy interesante. Yo te he escuchado varias veces explicar cuál es
la necesidad o de la existencia de los paraísos fiscales y todo lo que tiene mala prensa. Y vos muchas veces explicaste el por qué existen y cómo funcionan. Me gustaría que se lo compartas a la audiencia para que entiendan que no todo lo que parece es como es, porque tiene una connotación negativa que en realidad es más pragmático que otra cosa. Sin ninguna duda, pasa algo extraño en materia tributaria a nivel mundial, Claro. que es, los países compiten en todo, pero pareciera que en impuestos no pueden competir. Claro. Es decir, ni en impuestos ni en petróleo. O sea, vos tenés dos grandes grupos o grandes carteles, el cartel de la OPEP del petróleo y tenés la OCDE, que determina cuándo un impuesto es alto, cuándo es bajo y qué es lo que pueden hacer los países, quitándole la soberanía digamos, tributaria. Y en definitiva, ¿qué es lo que pasa cuando hay una colusión entre oferentes de algo? ¿Quién se perjudica? El consumidor. Es Claro. decir, si todos los países se ponen dicen vamos a cobrar un mínimo de 15% de impuestos a las ganancias, cuando hay países que pueden cobrar cero, Claro. el que se perjudica es el consumidor, el pagador de impuestos, se beneficiaría de la competencia fiscal. Entonces, los paraísos fiscales, los uses o no los uses, y eso significa que todos tengamos que usarlos, genera justamente que los impuestos estén no más altos de determinado de momento. De hecho, nosotros estamos ahora en el momento históricamente de mayor presión tributaria, digamos, ¿A nivel mundial? Global, sí. Global. Sí. Nunca hubo impuestos tan altos como en este momento en la historia de la humanidad. Sí. Y eso tiene que ver con que hay un grupo de países que a través de la OCDE, de la Unión Europea, G20 y demás, están digitando los impuestos que pagan la gente. Fíjense ustedes que si nosotros, por ejemplo, fuéramos, no sé, productores de... Vamos al ejemplo que estaban ustedes usando antes de los micro a larga distancia. Supongamos Sí. que las 10 empresas esas que ustedes mencionan a larga distancia se ponen todos de acuerdo y dicen vamos a poner el pasaje en determinado precio. Eso es ilegal. Claro, Eso es se una llama carterización. Sí. un delito que puedan tener presos los amigos dueños de las empresas de transporte. Ahora, si 10 países se ponen de acuerdo en cuál es el impuesto mínimo, que es exactamente lo mismo, no solamente no van presos, sino que además lo pueden imponer. Claro. Hay una comparación que yo uso mucho cuando enseño este tema, porque digamos, obviamente cuando vos das clase por ahí para abogados o contadores, o mismo para banqueros, tienen ya una idea de lo que es una jurisdicción offshore y cómo funciona y demás, entonces uno se concentra un poco más en lo técnico. Pero cuando hablas con la gente de a pie, que no tiene por qué tener ningún tipo de experiencia en esto, yo hay una comparación que uso que suele ser muy buena, que justamente tiene que ver con el transporte de pasajeros. Esto no está preparado, pero yo digo siempre esto. Si en general cuando doy la clase pongo una frase en la pantalla de la computadora que dice: las aerolíneas low cost ponen un límite al precio de los pasajes de las aerolíneas tradicionales y eso genera una ventaja para todos los viajeros. Y le pregunto a la gente si está de acuerdo o no con esa información, con esa frase. Bien. Alguno dice, no, pero el servicio, le tenés que explicar que no estás hablando de servicio, hablando de precio nada más. Y después te dicen, digamos, no conseguí nunca, mirá que estoy con esta frase hace años, las tengo en mi primer libro inclusive, nunca encontré a nadie que me diga que está en desacuerdo, porque de hecho es así, digamos, es una experiencia concreta. Y esa frase tiene un par de detalles interesantes. El más importante es que yo en el último renglón no digo que eso beneficia a quienes compran pasajes de avión, sino a los viajeros. ¿Por qué? Porque también los precios de micro y larga distancia y de barcos y de trenes baja por la competencia de las low cost. Claro. Ahora, si yo esta frase, que lógicamente es indiscutible, digamos, de su construcción, le cambio algunos vocablos. Ay, No, no le te cambio puedo creer. ¿Se algunos nos cortó? ¿Vocablos dijo? Y nos quedó... Ay, no, justo en la parte... Tengo un montón de preguntas, ahora lo vamos a volver Sí. a llamar. Y la fórmula de la Coca-Cola es... No. Tengo varias preguntas, porque hay algo interesante en todo lo que está contando, que es... Él vive en Estados Unidos, pero tiene un Clientes montón en de... América Latina. No, y claro, tiene clientes en América Latina y quizás en otros países, o oriundos de otros países que están en Estados Unidos. ¿Cuánta de esa gente está educada financieramente? No, es tremendo. A ver, Martín, ¿nos escuchás de nuevo? Yo los escucho perfecto. Ay, Ahí bien. va, Ahí ahí está. va. Se cortó justo en la parte más interesante. No te vuelvas No, a ir, No, yo tenía que me entró el llamado telefónico. Ay, se cortó. No, pero bueno, ¿ustedes me ven, me escuchan? No, Sí. no te vemos, pero te escucho. Bueno, al menos yo no te veo, pero te escucho. Así que vos seguí con la historia. Ahí tampoco está. te Ahí veo. sí. Ahí va. Ahora sí.
Entonces, si vos cambiás algunas palabras de esta frase, acuérdense, la frase era las aerolíneas low cost ponen un límite al precio que pueden cobrar las aerolíneas tradicionales, Sí. y esto genera una ventaja para todos los viajeros. Bien. Si uno cambia esta frase y dice las jurisdicciones offshore ponen un límite a los impuestos que pueden pagar, que pueden cobrar las jurisdicciones de alta tributación, y esto genera una ventaja para todos los pagadores de impuestos, la frase tiene la misma lógica. Si vos estás de acuerdo con la primera, no puedes no estar de acuerdo con la segunda, en definitiva. Claro. Y acá de vuelta, la palabra clave es la final. Yo no hablo de que la jurisdicción offshore beneficia al que la usa, beneficia a todos los pagadores de impuestos. Es decir, una maestra, un remisero, un mozo pagan menos impuestos gracias a que existen los offshore. Bien. O sea, hoy te vi tuitear algo relacionado con este acuerdo de transmisión o de intercambio de información financiera tributaria entre la IRS y AFIP. Y uno de los diarios, no sé si uno o varios, publicaron que incluso aquellos destinos en los que hay o son considerados paraísos fiscales o no informan habitualmente lo que hacen las empresas y las personas físicas que tienen cuenta ahí, lo van a hacer. Y vos dijiste que eso no era así. ¿Por qué no es así? Porque no es así. O sea, es interesante porque... Porque legalmente no pueden, ¿a eso te referís? Yo lo que digo es esto, vos pensalo de esta manera. Nosotros, Argentina es un país raro en algunas cosas, ¿no? Sí, en tantas cosas. Claro. Vos pensás que este acuerdo con Estados Unidos se firmó ya con 113 países. Sí. Argentina es el país 114. O sea, no es el primero, el quinto, es el país 114. El único país del mundo donde este acuerdo se firmó con un acto en un público, con el embajador de Estados Unidos y demás, fue Argentina. Ningún otro país lo firmó así, porque es un tratado de segundo o tercer nivel. Vos sabés que este tratado no es un tratado de libre comercio, no es un tratado para evitar doble tributación, no es un tratado relevante en lo más mínimo, no habla de traslado de órganos. O sea, realmente es un no, es administrativo, lo entiendo. Muy administrativo. Lo puede haber firmado en su despacho el secretario de Tesoro, la secretaria de Tesoro en Estados Unidos, lo puede haber firmado alguien de AFIP en Argentina y se acababa el asunto. Sí. Eso es la primera anomalía. La segunda anomalía es que el texto no se hizo público todavía. Ya pasó más de una semana y el texto sigue brillando por su ausencia. Y sí se filtran supuestamente supuestos memorándums, se filtran supuestos tratados supuestas herramientas de negociación con información muy falsa y muy contradictoria. A ver, Argentina firma un acuerdo que está en el marco de algo que se llama FATCA, que es una ley americana. Y firma un modelo, es decir, no se negocia esto. Argentina firmó un modelo. A Estados Unidos le dijo, tenemos el modelo, el otro se firma un modelo. Se puede negociar cosas muy, muy pequeñas. Pero el modelo es un modelo que intercambia conceptualmente la información titular de las cuentas, no lo que se llama el beneficiario final de las compañías. Esto es así con los 113 países que los firmó. Entonces, de vuelta, la pregunta acá es, ¿por qué no hacen público el tratado? Y la respuesta es única, posible, es porque prefieren el relato que el dato. Es decir, ellos prefieren decir que el tratado es más amplio y que es retroactivo. ¿Para qué? Bueno, para generar cierto temor y que haya gente que o se adelante y declare o mueva el dinero y eso haga saltar alguna alerta. Sí, yo me acuerdo una vez que estábamos haciendo un trabajo de filosofía en el colegio, en el secundario, y dos personas se copiaron. Entonces la maestra dijo, para que no me digan quién se copió, no levantamos la cara. Entonces iban de a parejitas, che, yo no sos, yo también me copié, no, vos tampoco sos. Ese es el efecto que están buscando. Pero acá hay una lógica. Es la siguiente. Supongamos que se firmó el tratado normal que se firma con todo el mundo, porque no hay razón para no pensar eso. Sí. Eso significaría que el primer año de vigencia de este acuerdo es el primero del que empieza el 1 de enero del 2023. Sí. Eso significaría que Argentina recibiría información sobre la base de este tratado el día 30 de septiembre del 2024. Bien. Para Argentina esto es no largo, larguísimo plazo.
no sabemos quién va a ser el presidente en ese Exacto. momento, no sabemos no Massa de su vida en ese momento. Entonces, yo no me creo que Massa está haciendo ese tratado para beneficiar al próximo presidente que podría ser o no ser de su mismo signo político. Y más aún, si pensamos mal y decimos que Estados Unidos se apuró y concedió este tratado ahora para que entre en función del 2022, de cualquier manera, el intercambio sería el 30 de septiembre del 2023, un mes después de las PASO. Claro. Con lo cual, el único uso que le conviene hacer a Massa a este tratado es generar susto para que la gente o declare antes de tiempo, como dijiste vos, Juli, Sí. o que se adhiera a este vacío que están empezando a agitar en todos los medios. Entonces, nada, para mí no hay ninguna duda que se trata de un tratado súper convencional y que no le haría bien al Estado o al gobierno actual argentino que se haga público un tratado que va a mostrar seguramente una aplicabilidad temporal y conceptual mucho menor de la que ellos quieren mostrar que tienen. Bien, muy interesante, muy interesante. Te quiero hacer una pregunta más filosófica que va en línea con lo que vos predicás con tus libros y con lo que vos venís diciendo cada vez que salís al aire o en tus clases o en tu difusión como speaker. ¿Cuántos de las personas que vos conocés de los países del mundo, sobre todo Latinoamérica e incluso Estados Unidos, están realmente educados financieramente? La gente en general, en Argentina sé que no, que somos pocos los que tenemos algo de educación financiera por autodidacta, por ser autodidactas, ¿no? Así se dice. Sí. Bien, pero en la región y en Estados Unidos, ¿cuánta gente vos encontrás que está formada y que entiende qué hacer con el dinero, cómo invertirlo, qué es la tasa de interés, etcétera? Mira, en Estados Unidos hay bastante educación porque ya los chicos en el primario tienen algún tipo de introducción al mercado capital, les hacen comprar acciones, simular escenarios y demás. Latinoamérica es bastante limitado lo que hay. De hecho, yo siempre digo, o sea, yo estudié mi primer conocimiento financiero, cuando yo, digamos, me recibí de abogado en Argentina, en la UBA, sin estudiar nada de finanzas y casi nada de economía. Tuvimos una materia que era macroeconomía. ¿Y aprendiste todo en Estados Unidos o no? Bueno, después hice un máster en finanzas del SEMA y empecé a aprender un poco más y bueno, siempre me interesó el tema y fui leyendo y aprendiendo y demás. Pero es muy autodidacta, como decís vos. Y eso, inclusive, en mi último libro que hablo de artistas y deportistas, es más marcado aún la falta de cultura financiera. Hay conceptos bien básicos sobre, de vuelta, que estábamos hablando antes y después nos fuimos para otro lado, pero digamos, cuando hablamos antes de que está mal ser rico, está mal visto ser rico y demás, una de las cosas que uno hace a veces en clases es ¿qué es ser rico? Claro. Y mucha gente te dice, bueno, ser rico es tener, no sé, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares. Está bien, nunca nadie se define que es rico. La gente no define de hecho, en Argentina todos se consideran clase media, incluso Claro. aquellos que son muy ricos. En Argentina el 90% de la gente se considera clase media. Tanto ricos como pobres se consideran clase media. Pero lo que yo digo es, muchas veces la riqueza está asociada a un número. De hecho, si vos vas al banco, o los bancos, lo que son las bancas privadas, que se llaman los bancos de inversiones, UBS, JP Morgan, los que vos ves auspiciando torneos de tenis. Claro. Los bancos de inversión. Los bancos de inversión tienen dividido a sus departamentos o a sus servicios por monto. Che, si vos tenés de 0 a 5 millones, sos un affluent, que lo llaman eso, de 5 millones a 10 o 20, sos high network. Bueno, no importa las definiciones. Pero lo que está mal de eso es que en realidad, sin información sobre lo que gasta la gente, no puede llegar a ser rico. Es decir, alguien es rico mucho más por lo que gasta que por lo que tiene. Exacto. El concepto de rico tiene que ver con la libertad económica. Con cuántos años podés vivir. Fíjate que en Estados Unidos vos tenés dos conceptos. Tenés el concepto de rich y tenés el concepto de wealthy. Es verdad. El concepto de rich, normalmente rich es, bueno, ok, tenés 5 millones, sos rich. Es momentáneamente rico quizás. Y claro, y wealthy es una persona que dice que tiene, no sé, 10 años que puede no trabajar. Eso es wealthy. Ajá. Entiendo, no tenemos ni el concepto. ¿Es rico o no rico? No existe un concepto de rico y wealthy. Mira, acá tenemos un oyente televidente que Orishimas que dice a los ricos les da vergüenza serlo. Eso en Argentina entiendo, porque yo no vi en Estados Unidos a nadie que le dé vergüenza ser rico. Ahora, ojo, que ahora está empezando una tendencia a la inversa. Digamos, ahora está todo este movimiento de tax the rich. Pero justamente Estados Unidos empezó hace poco, ese movimiento en Argentina es histórico, en Argentina, exactamente porque, mira, yo la última charla que hice sobre riqueza, justamente, una de las cosas que a mí más me gusta de Argentina es el humor gráfico. Tenemos seguramente los humoristas
más grandes del mundo, Fontana Rosa, Aquino, bueno, hay un montón, Landru. Es algo que a mí siempre me gustó y me divirtió mucho. Y me acuerdo una frase patente que Quino pone en boca de Manolito en un momento, en una de las tiras de Mafalda, y dice Manolito: nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Claro, mirá el concepto. Pero fíjate lo que es, y eso sin desmerecer a Quino, que es un grande, pero esta frase está muy mal. Sí. O sea, realmente, esto es lo que lee un chico de 8 años, 7 años, y ya se empieza a formar la cabeza de que el rico es malo. Claro. Sí, o que tuvo que hacerle daño a otro para tener lo que mitos, tiene. Esos son mitos. Son mitos. Están totalmente incorporados en la cultura argentina, lamentablemente. Bueno, pasó ahora con Gran Bretaña, chicos. Rishi Sunak, que está bien visto que él tenga un gran patrimonio, porque está manejando todo lo que era la economía en Reino Unido y no era algo malo que un político sea rico. Claro. Es que ese es el tema. No llama la atención los políticos argentinos. Decís, bueno, tal persona dice que va a manejar la economía, pero tal persona nunca manejó un kiosco, tal persona nunca vivió con sus padres, tal persona siempre fue empleado. ¿Y sabe esa persona manejar la economía de un país? Por más que ha leído muchos libros, escrito muchos libros. Es difícil. Yo creo que alguien que genera riqueza, y sobre todo que la generó en diferentes ambientes, en diferentes empresas, en diferentes, no una sola vez de casualidad, digamos, claro. Debería estar mucho más capacitado para manejar un país que alguien que Claro. dio clases, pero que en definitiva vive de un sueldo, con el mayor de los respetos, digamos, en definitiva. Lógico. Pero hay mucho mito alrededor de la riqueza. Yo creo que tenemos que empezar a aceptar que es mejor ser rico que ser pobre, que ojalá todos fuéramos ricos. Y que de hecho, si no, a ver, yo creo que ni el rico es mejor que el pobre, ni el pobre es mejor que el rico. Pero si pensamos en términos económicos, el pobre genera una carga para la sociedad y el rico genera cuestiones positivas. Con lo cual, cuanto más ricos haya, mejor. Lógico. Claro, mira, acá hay que cambiar esa Javier matriz. Solís dice: pobre es sinónimo de humildad en Argentina. Claro, humildad no entendida como tener o no tener. Frases que van más allá, Bueno. me parece. Incluso decir, es un laburante, como que es algo bueno. Bueno, Digno. pero Paolo Roca es mejor, te cuento, porque fue Porque al es MIT, laburante. porque maneja una mega corporación, genera No, y no deja 40.000. de ser laburante. Y no deja de ser laburante. De hecho, capaz labura más que vos. Que Claro. vas, ¿entendés? Pero está tan mal Hay mucho visto. también, La Sí. carga de responsabilidad es distinta. Además de la toma de decisiones. Además. sin entrar en temas muy polémicos, pero hay claramente una visión más negativa sobre la riqueza en países de tradición católica, que en Claro. países, por ejemplo, protestantes. También. Toda la dialéctica del Papa, sobre todo el Papa actual, Sí. que desgraciadamente es nuestro, digamos, pero la dialéctica del Papa actual es a favor del pobrismo, digamos, en definitiva, y en contra de la meritocracia. Es una pena que sea así. Es cierto. Martín, la verdad, te luciste. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste. No, un placer, como siempre, un placer hablar contigo y a las órdenes. A ver si cuando estés de gira nuevamente en Argentina te venís un día al estudio, así hablamos más largo. Lo armamos, sí, por supuesto, ningún problema. Gracias, Total. Martín. Abrazo enorme. Chao, chao. Martín Libac, abogado especializado en planificación patrimonial, que estaba en Estados Unidos, está en Estados Unidos, así ahí vive y viene cada tanto porque tiene un último libro, pero ya tiene escrito creo que 4. Sí, Y yo uno- leí 2. Bueno, uno Son de los buenos. más interesantes, ahora voy a leer los mensajes, tiene que ver con el análisis de qué hacen los artistas y qué hacen Sí. no los políticos, y los deportistas para financiarse el futuro, porque ellos terminan Para de planificar, trabajar. justamente. Claro, yo termino a los 37, como mucho, Ponele. 38. Y hay algunos que vos los ves bien asesorados, muchos basquetbolistas de la NBA que han Sí. invertido en parques eólicos, en hoteles. Perdón, Ginóbili, que Muy está... Bueno, un ejemplo, pero Ginóbili digo, hay es el gran muchos. ejemplo argentino que está Sin dudas. invirtiendo. Pero hay futbolistas, hay Sí. golfistas y hay otros que los ves quizás sin patrimonio. Bueno, muchos boxeadores han dilapidado sus fortunas. Totalmente. Es literalmente. Muy difícil, lo mismo con los actores y los músicos. Me vendieron Sí. el tema, ¿eh? Me voy a leer alguno de esos libros. Yo lo tengo, yo te los doy Sí. para que los leas. Es muy interesante, se los recomiendo. Leamos mensajes antes de que Malena se va, que tiene que ir al médico. Marcelo dice que hable sobre el estado de Delaware en Estados Unidos. Bueno, lo que dijo básicamente, yo lo he hablado en privado con Martín Libat, es que Delaware es un considerado mal llamado paraíso fiscal, es un estado que tiene baja tasa de Impositivo. impuestos porque atrae capital para inversiones. Es un estado dentro de los Estados Unidos y está ciertamente blindado. Si una sociedad anónima, una LLC, se conforma en ese estado o en esa localidad de los Estados Unidos, no tiene por qué informarle a ningún tratado de intercambio de información.
Bien. O sea que esas personas que están dentro de una sociedad no tienen que estar involucradas en ningún tipo de intercambio. Luego tenemos... ¿Cómo se llaman los libros? Los tengo acá. Dale, a ver. Paraísos fiscales e infiernos tributarios. Ese es el primero. El primero. Muy bueno. ¿Cómo protegen sus activos los más ricos? Eso es interesante porque completa la tapa del libro. ¿Y por qué deberíamos imitarlos? Porque no hace falta, y eso es algo que él mencionó en muchas entrevistas o conferencias, Sí. no hace falta ser multimillonario para planificar tu futuro financiero. Vos, incluso con un ingreso magro, si querés, podés empezar a planificar tu futuro y ejecutar muchas de las herramientas que los más ricos utilizan para justamente ser más ricos y tener un retiro quizás más holgado. Sin tantos problemas. Y después está planificación patrimonial para celebrities. Ese es el último que publicó. Son esos 3 libros los que justamente ya están en las librerías. Y está trabajando en otro, está trabajando. Y son fáciles de leer porque son libros cortitos. Sí. Ágiles. Fluidos. Yo pensé que para estos temas uno piensa que son libros grandes. No son manuales, son libros de fácil lectura. Para el verano, te voy a traer uno para tus vacaciones en Mendoza. Casi for dummies. Sí, for dummies, exacto. Me encanta ese concepto, me encanta. Después, remisero de los... ¿Qué dice? Yo trabajo únicamente para huir del vacío existencial, para comprar y acumular objetos inútiles, bueno, dice el señor. Bueno, yo es una filosofía polémica, claro. Soy todo lo contrario. Yo sí tengo un objeto en mi casa que no lo uso, lo regalo. Muy Facundo bien. y Malena dan fe. Estoy feo. Viene una persona a mi casa, quiere algo que yo tengo y yo no le doy utilidad habitual, chau, se va. Si me mandan un regalo de una empresa, salvo que sea un vino, que en realidad tampoco lo tomo todo, pero también los comparto, y no lo voy a beber, se va. Menos y así es con más. todo. Menos es más. Exacto. Tengo una casa pequeña y quiero pocos objetos. Después, Korishima dijo, a los ricos les da vergüenza hacerlo, sí coincido en Argentina. Es parte de la cultura que nos quieren imponer en Argentina. Solo la casta puede ser rica. Es posible, Javier. Es posible. Basta escuchar los tangos para darse cuenta que los pobres siempre son más dignos. Es verdad. Linda falacia se tira. Y Javier dice, pobre sinónimo de humildad en Argentina, humildad vista desde lo material, desde tener o no tener, porque humildad en otro sentido no tiene nada que ver con la riqueza. Y Marcelo dice, en Argentina tenés que agudizar el ingenio para conservar el patrimonio, tal cual. Podés ser pobre, podés ser rico y ser humilde. Sí, por eso. Hay gente rica, humilde. Son las 3 de la tarde, 47 minutos. Nos tenemos que ir a hacer una pausa. Cuando volvemos nos quedamos Facundo y yo para comentar las últimas noticias de la tarde. No se vayan. 7 minutos hasta las 4 que viene el profe Viñaski. Y nos quedamos con Facundo Sonati conversando sobre algunas cosas que están pasando en la Argentina. Mientras yo no estuve, pasó de todo, pero sigue pasando. Siguen pasando temas. ¿Qué pasa en la industria de fabricación de alimentos para mascotas? Exactamente, la industria de nutrición animal. Otra vez, justamente, mencionan el problema de las importaciones. ¿Por qué? Porque vienen desde hace meses reclamando el libre acceso tanto de la mercadería como sobre todo los pagos que se hacen de esa mercadería importada por parte de esta industria. Tengan en cuenta que lo que tiene que ver con nutrición animal, no solamente estamos hablando de los alimentos balanceados para perros y gatos, sino también para todo lo que es la industria de aves, cerdos y ganadería, tanto de carne como de leche. Es una industria que importa $300 millones al año de aditivos o sustancias que permiten justamente completar el alimento balanceado, que tiene generalmente como principal insumo el maíz que se produce en la Argentina, pero el resto de los aditivos son importados. Bueno, ellos dicen, nosotros exportamos en concepto de proteína animal 3.500, 4.000 y hasta si querés más de 5.000 millones de dólares por año según los valores. El problema es que no nos dejan importar solo 300 millones. O sea, son superavitarios y así todo están teniendo nuevamente dificultades para acceder a la mercadería. Y ese es el comunicado que compartió la Cámara Argentina de Nutrición Animal, que es CAENA, otra vez, porque esto pasó, ¿te acordás? En agosto, septiembre, ya habían advertido, se nos van a terminar, digamos, los insumos para abastecer tanto a perros y gatos en materia de nutrición. Bueno,
esto se extiende ahora también a todo lo que es animales de producción. Claro. Es un problema grave que tiene a este sector en vilo. Bueno, esto que está pasando con la nutrición animal, o sea, mascotas y alimento balanceado, imagínense esa ecuación, Sí. está pasando con un montón de otros sectores. Lo que pasa es que nos vamos enterando a medida que las cámaras de esos sectores van publicando, difundiendo los comunicados. Sí, sí. Y En su sobre momento todo, empezó con el café, ¿te acordás? también, exactamente, que advertían que no iba a haber café a mitad de año. Bueno, ¿por qué hubo? Porque algunos me decían por privado, bueno, ¿viste que hubo café? Sí, hubo porque finalmente el Banco Central les autorizó acceder a los dólares oficiales para poder importar. Si no, Exactamente. hubiera faltado. Exactamente. Lo importante acá es tener en cuenta que también cambió. Recuerden que en octubre se modificaron los permisos, ingresaron ahí a funcionar se terminaron las de high y Claro. llegaron las SIMI. SIMI. La SIMI Entonces, es el nuevo sistema por el cual vos tenés que pedir autorización para importar Exacto. en entre 90 y 120 días. Entonces, eso obviamente también, al implementarse un nuevo sistema para pedir autorización, también ralentizó todos los permisos y todos los procesos, porque en el fondo de todo esto es que realmente no hay dólares. Ese es el Claro. problema central de todo esto. Entonces, esa cuentagotas, cómo se habilitan o no, justamente los permisos de importación, tanto de el bien en sí, como de los giros para pagar esos bienes. Hay infinidad de containers Sí. en la República Argentina que no son despachados, que quedan en el puerto porque están esperando las autorizaciones de un montón de sectores, no solamente de este tema particular con la Podríamos nutrición hacer un animal. programa con un despachante de aduana para que nos cuente Sí. todos los problemas y todas las desgracias que están viviendo en este momento en los puertos, no Tienen que solamente hacer acá. malabares. Hay grupos. No, y lo costoso que es. Hay grupos además de empresarios que se reúnen tipo focus group. No, trabajan hacen brainstorming Sí, para ver cómo con resolver. algunos grupos financieros también para resolver el tema de los pagos, porque Sí, no para pueden ver cómo girar el consiguen dinero financiamiento. para obtener financiamiento internacional para pagar esas importaciones, porque el Banco Central directamente no le habilita los giros en Ah, es dólares. increíble. Entonces es un problema grave en muchas industrias. Bueno, nos quedan 3 minutos y les cuento que finalmente, después de varios años de debate, ¿sabés qué entró al plan ahora 10, que ya no es más ahora 12, pero con tasa de interés? ¿Qué? ¿Qué productos no se podían financiar con el ahora 12? Productos que se fabricaban en Tierra del Fuego y que todo el mundo quería financiar y nadie podía. Viene por el lado de la electrónica, los celulares. Exactamente. Esto se acaba de anunciar, el gobierno lo anuncia recién. No sé qué piensan ustedes, pero creo que es una buena oportunidad para cambiar el celular. Claro, un gran regalo navideño también. Por 90 días los precios de los celulares no solo se van a financiar en 12 cuotas con interés, ojo con eso, y no se van a tocar los precios. O sea, se congelan durante diciembre, enero y febrero. Mirá Durante vos. 3 meses vos vas a poder comprar o cambiar el celular al mismo precio y financiado en hasta 12 cuotas. Principalmente 10. Son tasas de interés nominal anual de 48%, pero si la inflación está en el doble, Claro, te sigue conviniendo financiarla a ese costo o ese interés. sin dudas. Si tenés el dinero, ni hablar, pero como probablemente la gran mayoría de la gente no tenga dinero extraordinario para cambiar el celular, una opción sería comprarlo hasta en 12 cuotas. Podés comprarlo en 3, en 6, en la cantidad de cuotas que vos puedas pagar y estés seguro que no te va a generar un estrés en el futuro. Lógico. Estrés en el sentido financiero, por ejemplo. Si vos tenés una tarjeta de crédito y la usás con 12 pagos para pagar un celular, sabe que si en algún momento tenés una emergencia o cambiar otro electrodoméstico, tener que pagar un viaje, lo que fuera, esas 12 cuotas ya comprometidas te restan poder de compra. Exacto. Y no te lo amplían porque vos ya te endeudaste. Ese es un dato. Y el otro dato importante a tener en cuenta en estos casos es la cuota financiada con el banco a través de un programa oficial no implica no interés. ¿Te pueden cobrar cuotas fijas? Sí. Pero si la letra chica, como la acabo de leer, dice TNA 48%, eso significa que el interés va a ser de 48% nominal anual, el efectivo se va a ir acumulando a medida que vos cuentes la cantidad de cuotas, y el dato es que probablemente el precio quede fijo, pero el interés esté cargado en la cuota. Sí. Entonces, si vos sumás todas las cuotas y te da el mismo precio que el oficial, el que vos pagarías cash, quiere decir que no tienen interés. Si vos sumás las cuotas y te da más precio del que vos pagarías al contado en un solo pago, quiere decir que tiene interés. Así es. Así que ojo con eso porque hay mucha gente que a veces se confunde entre las cuotas financiadas en un programa oficial y las cuotas sin interés.
Cuota fija no es lo mismo que cuota sin interés. Ahora sí, nos vamos, Facundo Sonati. Así es, empieza una nueva semana de las últimas del año. Mañana va a ser un gran día. No se pierdan el partido. Nosotros vamos a estar en vivo. En este caso va a estar Alejandro Fantino en vivo desde las 4 menos cuarto. Desde las 15:45 al aire en Neura para comentar el partido que se va a transmitir en vivo en algunos canales de televisión. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes.